para que nos acompañaran nuestros compañeros y bueno, por respeto a los que han sido muy puntuales y a los que están con nosotros, me parece justo que podamos empezar la sesión. Primero que nada, nuevamente muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí, por hacer el esfuerzo en que sus agendas pudieran funcionar para estar trabajando esta tarde de viernes aquí en Jalapa, de mucho tráfico, de lluvia, que complica todavía más las cosas. Pero bueno, me da mucho gusto saludarlos. Saludo a la maestra Gabriela, al maestro Fernando, a la maestra Susana, a la maestra Lorena, a la maestra María del Carmen. Mucho gusto en tenerlas aquí y en tenerlos a todos aquí. Y bueno, pues, sin más preámbulos, quisiera yo antes de dar inicio formal a lo que sería nuestra tercera sesión, preguntarles cómo les va con el cuestionario, cómo les ha ido con las actividades y las lecturas. ¿Han funcionado bien? ¿Hay alguna inquietud, alguna situación? Recuerden que siempre les doy un día más, es decir, es para mañana el día de entrega del par de cuestionarios que tendrían que subir a la plataforma. Pero bueno, quisiera escuchar sus opiniones y ver si hay algo en lo que podamos apoyar, si las lecturas han funcionado y en ese sentido, si es así, bueno, pues para poder continuar con la misma mecánica, ¿no? Pero sí me gustaría escucharlos brevemente su opinión al respecto y qué ha pasado con las lecturas y con estas actividades que estamos desarrollando. Fernando. Adelante, por favor. Muy ilustrativas, doctor. La verdad que hay aspectos, hay cuestiones en particular que a veces, o al menos en lo personal, no fijo mi atención en esos pequeños, grandes detalles que las lecturas nos están enseñando, ¿no? He comparado algunas experiencias personales con lo que ahí nos dice y la verdad, pues bueno, tienen muchísima razón en cómo se plantean las cosas y la verdad para mí ha sido muy ilustrativo y la verdad sí, bastante fructífero, doctor. Sí. Qué bueno. Me siento bien. Muchas gracias. Qué bueno, Fernando, muchas gracias. Susana, Lore, le digo Lore porque la conozco mucho tiempo y aparte es mi jefa administrativamente hablando hoy, entonces no la puedo tratar mal, ¿no? Entonces tengo públicamente que decirlo. Entonces, por eso me refiero, no por irrespetuoso, sino por el cariño de hace muchos años de conocer a la maestra Lorena. Entonces, a Susana, Lore, María del Carmen, Gabriela, ¿algún comentario? Bueno, pues de mi parte, la verdad es que las lecturas nos dejan ver pues todas las áreas que debemos tener o considerar en la administración de operaciones, ¿no? Sobre todo la diferencia entre una empresa de servicios y de productos, ¿no? Una manufacturera de un bien tangible y una productora de un bien intangible. Entonces, es como bastante interesante encontrar esas diferencias, ¿no? Que hacen la cadena de valor. Las lecturas, pues sí, el cuestionario está laborioso, sí, son varias preguntas, ¿no? Pero está muy bien porque invita también a la reflexión el autor. Y a mí al menos lo que más me ha apoyado mucho es nuestra labor desde el área de producción, ¿no? Como administradores, como contadores, son muchos los detalles que debemos de cuidar en esas áreas, sobre todo pues desde la manufactura, la calidad, la supervisión, los materiales, o sea, es un mundo muy grande y parece increíble que solo es un cachito de la empresa y que pudiéramos pensar que también es una actividad que debemos dedicarle mucho tiempo, ¿no? A mí un poco esa es la parte que un poco me conflictúa en el tema de qué tanto un administrador le va a dedicar al área de pues este tipo de información para la toma de decisiones. A veces creo que se enfocan mucho al producto, ¿no? Y nos olvidamos de todas las demás funciones que son indispensables. Pero es un mundo. Y también es muy complejo que una empresa tenga personal para ese tipo de actividades, ¿no? Esa es como mi reflexión también en la lectura, porque el autor, obviamente el autor, pues visibiliza todo lo bueno y bondadoso que puede ser el área de producción, ¿no? Pero, híjole, a veces yo sí me pongo a pensar ya en la realidad, cómo logras integrar un área de ese tipo, y creo que no es sencillo. Por supuesto. Así es, y sobre todo con estas nuevas
estos nuevos paradigmas, ¿no? En el tema de tratar de hablar de sustentabilidad y en sustentabilidad hablar de medio ambiente, de las partes interesadas. O sea, no se vuelve un tema tan sencillo. Es decir, ahora la producción cada vez se vuelve más complejo de atender. Y si de por sí con el elemento esencial o básico de cuando solamente nos dedicábamos a fabricar un producto ya era un problema, pues ahora tener estos nuevos paradigmas o estas nuevas áreas de desarrollo, coincido contigo, se vuelven todavía más difíciles de atender. Pero pues son de los nuevos retos que nos marca la sociedad en plena época de la sociedad del conocimiento y bueno, tenemos que ver cómo los vamos resolviendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Un tercer comentario antes de que entremos de lleno a lo que sería el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de procesos, el proceso productivo, un poquito analizar cuáles son las variables de un proceso productivo y qué son los elementos que tendríamos que tomar en cuenta. Reiteraremos la parte de verlo desde un enfoque sistémico, donde no es producción ahora una isla, sino que está conectada con otras funciones y con otras áreas. Y estaremos viendo un poquito de diseño de producto. Empezaremos a ver o hablar sobre por qué tener un producto o un servicio y estaremos utilizando un poco la metodología del marco lógico para analizar cuáles son los problemas o las variables que tendríamos que atender cuando lanzamos un producto o un servicio y cuáles serían estas soluciones que tendríamos nosotros que brindar a través de los satisfactores llamados artículos o productos o servicios que estamos brindando a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es como el tema del día de hoy, pero entonces antes de iniciar una última reflexión, ¿alguien más? Gaby, Susana, María del Carmen. Susana le da risa. Bueno, doctor, yo estoy leyendo un poquito, Gabriela. Lo que me llama la atención, que en el libro se identifican varias funciones de la administración de operaciones, que son distintas a lo que es lo que hace cada departamento, porque unas son las actividades funcionales, podríamos decir, pero otras son las actividades de la administración de operaciones y que son 10. Y la manera en cómo se compaginan unas con otras. De hecho, les llaman por ahí puntos críticos las actividades que hacen las áreas y que los pilares de una organización, pues está en la mercadotecnia, en lo que es el área de finanzas y de producción. Son las 3 áreas, los pilares. Con base a ellas se mueve eso muy interesante. Se intercalan estas 10 funciones de la administración de operaciones en toda la organización y en cada uno de los departamentos. Es lo que me llamó más la atención, doctor. Muchas gracias, Gaby, muy amable. Pues bueno, pues después de esta pequeña reflexión de nuestros 3 compañeros y que de manera muy atinada nos decían ahora la importancia y el papel que juega la producción y reiteramos el hecho de verlo desde un enfoque integral, ver este nuevo modelo de negocios donde la producción no es solamente tratar de satisfacer a un cliente o a un consumidor, sino tenemos que satisfacer a todas las partes relacionadas y eso incluye el marco normativo, principios éticos, esto incluye, por supuesto, el medio ambiente y demás, hace entonces que las formas de trabajar, los procesos, las maneras en las que nos estructuramos como entidad o como empresa, necesariamente tengan que cambiar, necesariamente tengan que tener un planteamiento distinto. Y eso me parece que es lo más importante de la reflexión del doctorado. O sea, venir a hablar simplemente de los libros tradicionales de producción y hablar de los esquemas, poco abonarían a una reflexión de este tipo, en donde lo que hoy nos tenemos que plantear verdaderamente como gestores o agentes de cambio es si este esquema funciona o necesitamos ahora sumarnos a este nuevo paradigma, como hemos estado platicando a lo largo de estas 2 semanas y hoy tercera, de la sustentabilidad empresarial, ¿no? El enfoque de la producción, pero buscando la sostenibilidad o la sustentabilidad, ¿no? Y que la sustentabilidad implicaría 3 grandes ejes: la parte administrativa, la parte financiera y, por supuesto, la parte ambiental, ¿sí? Y que la producción entonces tendría que alinearse a esos 3 elementos de desarrollo. Dicho lo anterior, entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Les comentaba el objetivo que pretendemos este día viernes es platicar o trabajar un poco sobre los aspectos del diseño del producto y del diseño de los procesos productivos. Déjenme que me la cargue. ¿Listo? ¿Todos ven la pantalla, la presentación?
¿Sí? ¿Ningún problema? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí se Bueno, aprecia. entonces en esta tercera sesión lo que buscamos es platicar precisamente, decía yo, del diseño del producto y de la selección del proceso. Cómo funciona un producto y cómo tendrá que estructurarse el proceso de fabricación de ese artículo o de ese producto o de ese servicio, ¿no? Pero precisamente la forma en la que vamos a estructurar nuestra sesión lo vamos a invertir un poco. Es decir, vamos a hablar el día de hoy primero del proceso y después entraremos a hablar del producto. Si me lo permiten, en ese sentido estaremos trabajando el día de hoy. Quiero empezar con esta definición que hace Roberto Carro Paz y Daniel González Gómez. Quiero iniciar aclarando que mucho de lo que vamos a ver en estas diapositivas son tomadas precisamente de la reflexión que hacen estos dos autores, Roberto Carro Paz y Daniel González Gómez, y también mucho de lo que hemos estado utilizando de nuestro libro de texto, ¿no? Entonces, las ideas y muchos de los planteamientos que aquí estarán ustedes viendo, debo de hacer la mención y reconocer de manera pública los derechos de autor del doctor Roberto Carro y del doctor Daniel González Gómez para poder haber utilizado su material en el sentido de lo que sería la presentación del día de hoy. Y por eso inicio con una definición de lo que sería el proceso de elaboración de un artículo o un servicio. Entonces, dice Roberto Carro y Daniel González que una decisión de proceso o de transformación, la que quisiéramos plantear o la que quisiéramos llamar, es el sistema que adquiere una organización para cambiar, transformar, modificar los recursos en bienes y servicios que ofrece el mercado. El objetivo del diseño de procesos, por lo tanto, es encontrar una manera de producir bienes que cumplan con los requerimientos de los clientes, las especificaciones del producto dentro de sus costos y parámetros de desarrollo y otras restricciones administrativas. El proceso seleccionado, por lo tanto, tendrá un efecto a largo plazo sobre la eficiencia y la producción, así como la flexibilidad, costos y la calidad de los bienes producidos por la empresa. Entonces, en esta primera definición que nos hacen nuestros autores, nos ponen muy en claro que lo que estaremos viendo en esta sesión es la forma de hacer las cosas. ¿De qué manera vamos a construir el bien o el servicio? ¿Cuáles son las variables o las variantes que tendríamos que seleccionar, tomar y considerar para hacer un proceso eficiente? Pero algo muy importante dice es que este proceso tendrá que ser eficiente, pero que tendrá que permanecer en el tiempo y que por lo tanto tendrá que corresponder a estas características que hemos estado platicando a lo largo de las semanas, que es la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias o al cambio del entorno que se esté viviendo, la calidad, que hablábamos que son los parámetros o los satisfactores que cada una de las partes interesadas plantean sobre un bien o un servicio, y por supuesto las restricciones de inversión o costos con las que estaremos trabajando. Entonces, es ver cómo vamos a hacer las cosas, pero desde un punto de vista de desarrollo sostenible, es decir, que le permitan maximizar sus utilidades, pero también encontrar satisfactores para las diferentes partes que conforman dicho proceso. En este punto, entonces, podríamos retomar algunos elementos de la definición de Carro y de González y señalar entonces que la administración del proceso abarca el modelo de negocio, la selección de las entradas, las operaciones a realizar, los flujos de trabajo y los métodos utilizados para producir bienes y servicios. Reitero, si tuviéramos una serie de etapas o eslabones a platicar de lo que sería la selección del proceso productivo, tendríamos que partir del análisis de qué tipo de negocio estamos desarrollando, cuál es el modelo de negocio con el que estamos funcionando, cuáles serían las entradas, los insumos que se trabajarían en el proceso, las operaciones o actividades a desarrollar, los flujos o diagramas, trazabilidad del proceso y los métodos dentro de estos procesos para poder transformar o producir los bienes o los servicios. Reiteramos, el hecho de que el primer punto sea el modelo de negocio nos va a llevar de la mano a reflexionar de qué manera y bajo qué filosofía estamos trabajando. Es decir, si tenemos un enfoque de sustentabilidad, si tenemos un enfoque tradicional, burocrático, donde lo importante es simplemente satisfacer al cliente, cuál es la filosofía de la organización y cuáles son los puntos importantes a poner en práctica antes de establecer los mecanismos de fabricación.
Una vez que tenemos la filosofía seleccionada, el modelo, las aristas o necesidades que vamos a atender, entonces, ¿cuáles serán los inputs o los insumos con los que estaremos trabajando? Entonces, vendrá como segunda etapa la selección de las entradas, para después dar paso a las diferentes operaciones que estaríamos haciendo, seleccionar nuestros flujos de trabajo y en el flujo de trabajo hablar de cadena de valor y, bueno, finalmente a los diferentes métodos para producir bienes o servicios. Si les parece, cada una de estas etapas estaremos o vamos a tratar de analizarlas. Si consideran pertinente, empecemos por el modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio entonces es tratar de definir el de qué manera vamos a gestionar o a operar la administración o el desarrollo de nuestra entidad o de nuestra organización. ¿De qué manera funciona la empresa? ¿O cómo queremos que funcione la empresa? Porque de eso va a depender el sistema productivo, del cómo queremos que se hagan las cosas. De eso va a depender las características físicas o no físicas de nuestro producto y de nuestro servicio. Entonces, en el modelo de negocio podemos hablar que podemos identificar al menos 6 grandes etapas. La primera etapa del modelo de negocio tendrá que ver con el gobierno corporativo y la visión de sustentabilidad. ¿Qué abarca el gobierno corporativo? Bueno, la semana antepasada, nuestra primera sesión, hablábamos ya un poco de gobierno corporativo y decíamos, el gobierno corporativo lo que busca es que la organización o la empresa funcione independientemente de la perspectiva de sus propietarios. Es dotar a la entidad de vida propia, de personalidad propia en su actuar, no solamente jurídicamente hablando, sino también en su actuar. ¿De qué forma o de qué manera la organización opera independientemente de los factores externos o internos que conlleven intereses dentro de ella, ¿no? Es darle fuerza o empoderamiento a la institución llamada empresa, ¿no? ¿Cómo institucionalizamos a la empresa? Entonces, un gobierno corporativo empieza por decir quién toma las decisiones, quién va a establecer los mecanismos de control, cuáles van a ser los órganos consultivos o de decisión dentro de la empresa. Y en ese orden de ideas, dentro del proceso, ¿quién comanda o quién arma el gobierno corporativo? ¿Quién va a constituir las decisiones dentro de la organización o dentro del proceso fabril? El jefe de producción, el director de compras, ¿cuál es su función? El director general de producción. ¿Quiénes son entonces los que intervienen o intervendrán dentro de las decisiones al momento de seleccionar un material, al momento de establecer los parámetros de calidad? ¿Cuáles van a ser quienes van a tomar esas figuras o esas estructuras? Pero también en el gobierno corporativo decíamos cuáles son los mecanismos de control, cómo se prevé el control preoperativo, operativo y correctivo dentro de la organización y a quién se le va a facultar para cumplir con esta parte de las acciones de la empresa. Aquí es muy importante en el gobierno corporativo no solamente la figura impersonal, es decir, no solamente el puesto que va a tener a cargo esta función o los organismos que van a darle cuerpo a la empresa, sino también el perfil de personas. Es decir, que exista una independencia mental, un comportamiento ético, que existan condiciones para que efectivamente la empresa pueda florecer bajo un gobierno, bajo el auspicio de esta forma de gobernanza de la que hemos estado hablando. La segunda es, ¿cuál es su visión de sustentabilidad? Estamos hablando de un negocio que busca el desarrollo sustentable, y cuando hablo de sustentabilidad, yo sé que lo primero que nos viene a la mente es seguramente el medio ambiente, pero no es nada más el medio ambiente. Decíamos, sustentabilidad es, bueno, ¿cuál es la visión del proceso de fabricación en relación a escuchar a los grupos de interés, escucharlos y actuar en consecuencia de esas necesidades o de esas opiniones que ellos tienen? ¿Cómo vamos a establecer la retroalimentación para mejorar la calidad? No solamente los controles, sino cómo mejoramos los grupos o círculos de calidad, o cómo mejoramos nuestros grupos autoadministrados. ¿Cuál va a ser el papel de los accionistas y de qué manera vamos a responder a sus intereses? ¿De qué manera, aparte de responder a sus intereses, estamos planteando maximizar los rendimientos de la empresa,
reconocer las restricciones de volumen, producción, etcétera. Entonces, en esta primera etapa es planear el proceso productivo, pero desde un punto de vista de gestión directiva. ¿Cuál va a ser la dirección o la gestión que se tomará y las decisiones que va a implicar el inicio de un proceso productivo? La segunda, entonces, es el contexto y los grupos de interés. Una vez que tengo claro cuál es mi filosofía de sustentabilidad y quiénes van a tomar las decisiones y cómo, entonces tengo que entender el contexto que hoy vive la industria y específicamente mi producto o mi sector. Por ejemplo, hoy estamos en una época donde la inflación vuelve a ser una detonante importante en el tema de los negocios y en las previsiones presupuestales o financieras de la organización. Ese es un elemento de contexto que no puede dejarse pasar al momento de planear la producción. Y entonces, al momento de planear el proceso, tendré que reconocer el impacto inflacionario que va a tener en mis materias primas, en el precio final de mi producto, en mis sueldos y salarios, etcétera. ¿Cuál es el mercado de mi producto? Que es otra parte importante del contexto, ¿no? Es decir, variables macroeconómicas, pero también las variables de demanda de mi producto. ¿Cuáles son las características de demanda de mi producto o mi servicio? ¿Quiénes son mis consumidores finales y cómo se está comportando la proyección financiera de consumo de este sector? Y por lo tanto, ahí poder tener una restricción de qué voy a vender, en qué volumen voy a producir, etcétera. Por eso es muy importante el contexto. Un poco, permítanme hacer una analogía que a lo mejor pudiera salirse del lugar, pero creo que es muy conveniente. El contexto es tan importante para determinar el rumbo de un sistema productivo o de una planeación de un proceso, como lo estamos viendo el día de ayer que el gobierno federal entregó su paquete económico. El primer planteamiento de los analistas antes de revisar el paquete económico fue revisar el contexto bajo el cual se establece el paquete económico. Y hoy el gran debate con el que amanecimos en ese tema es precisamente las previsiones de contexto que está haciendo el gobierno. Por ejemplo, el gobierno plantea en su paquete económico una proyección de tasa inflacionaria del 11%, cuando la mayoría de los analistas dicen que el próximo año estaremos llegando a un 13% de inflación. 2 puntos porcentuales es muchísimo en precios, en valores, etcétera. Se mueve el contexto. Otro elemento importante que está en discusión del contexto es el volumen al cual estará creciendo el país, la tasa a la que estará creciendo el país. La propuesta o el anteproyecto que presentó el gobierno federal el día de ayer habla de un crecimiento arribita del 3%. Y la mayoría de los analistas hablan que el próximo año estaremos creciendo al 1.9%. Si hablamos de esa, es un rango de un punto porcentual en crecimiento, que son miles de millones de pesos, y que entonces cambiarían el contexto de en qué se va a gastar, de qué es lo que va a ingresar, etc. Por eso es importante medir el contexto. Son las variables sobre las cuales se está construyendo el diseño del proceso. Son esas probabilidades de que ocurra algo para que se cumpla nuestra meta. Y entonces, si esa probabilidad, que es el contexto, o esos elementos que dan el contexto, están calculados sobre bases no muy ciertas, pues entonces podríamos cometer errores al momento de fabricar. Siguientes son los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? ¿Cómo se les escucha? ¿Cómo se les atiende? ¿Cómo nos vamos a retroalimentar durante el proceso productivo de sus gustos, de sus preferencias, pero también de sus experiencias, de sus formas de mejorar o hacer las cosas? ¿Cómo vamos a estar trabajando con ellos? Tercera etapa, una vez decide nuestra visión de sustentabilidad o de desarrollo, que tenemos claras las variables sobre las que vamos a trabajar y que conocemos a nuestros grupos de interés. La tercera es la inversión responsable. ¿A dónde se van a destinar los recursos en términos de producción? ¿Sí? Cuando veamos en un instante más, la inversión puede ser en infraestructura, en capacitación o desarrollo de la mano de obra, en material. Va a ser una inversión lineal, es decir, que sirva solamente para un proceso productivo, o una inversión flexible donde pueda servir lo que vamos a invertir para diferentes procesos productivos o diferentes bienes o servicios. ¿De qué manera lo estamos haciendo y cuáles van a ser los rendimientos y cómo estamos garantizando el éxito financiero de la organización a partir de la inversión y específicamente en el proceso de producción? Ahí mismo, en esta etapa, una vez que se tiene ubicada la inversión, lo siguiente es establecer cuáles son los riesgos del proceso productivo. Decíamos la semana pasada, si no mal recuerdo, que cuando hablamos de riesgo, me estoy refiriendo a la probabilidad de que no ocurra
lo que esperamos. Entonces, cuando tenemos un proceso productivo, tendremos que identificar aquellos factores que puedan hacer que no se logre el objetivo que estamos esperando. ¿Cuáles son los factores con una probabilidad alta de ocurrencia y de impacto que podrían afectar el éxito del proceso productivo? Entonces tenemos que tener muy claro los factores de riesgo y tendríamos que ubicar muy claro de qué manera vamos a tratar de mitigar esos riesgos. Es muy interesante porque muchas veces creamos sistemas productivos, modelamos procesos como si no hubiera ninguna probabilidad de que nos fallara algo. Como si nuestras proyecciones y nuestras estimaciones fueran infalibles. Y nos damos cuenta que en términos reales eso no sucede. Y me refiero a cualquier proceso de servicio o de un producto, ¿no? ¿Cuáles son estos factores o cuáles son estas acciones que pudieran generarnos una no conformidad o una desviación al éxito financiero de la organización? Por ejemplo, que nos cambien el precio de un material, que nos roben, ¿no? Que el personal no trabaje a los niveles que estamos esperando y que por lo tanto tendremos que que dedicar más tiempo o que tengamos que dedicar más mano de obra a las modificaciones por artículos defectuosos o dañados. Es ubicar perfectamente cuáles son los riesgos y su impacto financiero. Un riesgo financiero en un sistema productivo es aquello que tiene una alta probabilidad de que ocurra y un impacto significativo en los objetivos del sistema que estamos desarrollando. Porque riesgos puede haber muchísimos, ¿no? Riesgos puede haber muchos. El problema es que solamente vamos a medir aquellos que tienen una probabilidad alta de que ocurran y que si ocurren, su impacto sea significativo en el proceso productivo. De ahí vendrán los factores ambientales, sociales y cómo opera el gobierno corporativo, para mitigarlos. Ya es la acción. ¿Qué elementos de sustentabilidad vamos a trabajar en lo ambiental? ¿Cuál va a ser nuestra huella ecológica? ¿Qué vamos a hacer con los residuos sólidos urbanos? ¿Qué vamos a hacer con los diferentes componentes que vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestra huella ambiental? ¿Cómo vamos a mitigar o usar racionalmente luz, agua, etcétera, que requeriremos para la planta? Factores sociales, ¿cómo vamos cuál es el tipo de personal, qué tipo de problemáticas, cuáles son las relaciones que tendremos con ellos, con el ámbito de nuestra comunidad y nuestro entorno, y precisamente ahí el gobierno corporativo tendrá que intervenir de manera importante. Una vez definido quién decide cómo vamos a desarrollarnos, cuál es el contexto de las variables sobre las que estamos planeando, quiénes son nuestros grupos de interés y a dónde vamos a destinar nuestra inversión, tiempo y recursos y demás, entonces viene la definición de la materialidad y la estrategia de negocio. Ahora sí, viene el cómo estamos operando o cómo vamos a operar. En la definición de materialidad es cómo materializamos o cómo volvemos tangible las acciones del negocio, lo que planteamos hacer, ¿no? Entonces, aquí sí ya es detallar cada etapa, establecer las restricciones de capacidad, tiempo, mercado que se van a impactar, de qué manera vamos a estar monitoreando su cumplimiento y cualquier estrategia de negocio que hayamos establecido para el éxito de nuestro proceso productivo. La etapa número 5, que habla de la gestión de la sustentabilidad, y aquí sí es empezar a medir aquellas acciones que habíamos planteado ambientales, de desarrollo del ser humano, financieras, cómo se están dando y si están teniendo los resultados que esperábamos. Y finalmente la transparencia y la rendición de cuentas, que va con la comunicación y el reporteo. ¿Qué informes vamos a estar presentando? ¿Cada cuándo? ¿Cómo están? ¿A quiénes se los vamos a dar a conocer? ¿Qué decisiones se van a tomar sobre ellos? Etcétera. De acuerdo al grado de implementación de estas 6 etapas, es el grado de madurez que puede tener un sistema productivo. O sea, hay sistemas productivos incipientes, en desarrollo, en producción y en decadencia, como una campana de Gauss, donde encontramos 4 momentos. De acuerdo al grado de apropiación y al grado de desarrollo de estas etapas, es como podríamos hablar de los procesos de madurez que tiene nuestro sistema productivo. Un sistema productivo en alta producción es aquel que las 6 etapas permanentemente están desarrollándose en las actividades diarias o en el quehacer diario, es decir, se cumple la sustentabilidad, se tienen estándares
se evalúa permanentemente, se está reportando, etcétera, etcétera. Entonces, depende del grado de madurez, la forma en que vamos a encontrar en una organización el modelo de negocio y sobre todo en estas 6 etapas que son tomadas inclusive de acuerdo en lo que serían las guías de desarrollo para la sustentabilidad que marca la Bolsa Mexicana de Valores y que marcan algunas otras entidades nacionales o internacionales. Cuando hablamos, por ejemplo, del índice Dow Jones de sustentabilidad, pues también nos plantea una serie de variables o parámetros de desarrollo o de modelo de negocio parecidas a las que ustedes están viendo en la pantalla. Pero en este sentido me gustaría escuchar su perspectiva acerca del por qué es importante iniciar con definir el modelo de negocio y si existe alguna duda o comentario en estas 6 etapas que acabamos de platicar de manera muy breve. Los escucho con atención. Les recuerdo para su participación, solamente si me dan su nombre para poderlos ubicar y adelante, por favor. ¿Nadie? María del Carmen Cortés, doctor. Adelante, María del Carmen, por favor. En cuanto a lo que acaba usted de comentar y exponer, pues definitivamente podemos ver que el modelo de negocios pues tiene una relación total y directa, obviamente, con lo que es el sistema, ese sistema productivo de entrada, proceso y salida. Aquí es donde volvemos a recordar lo que usted muy bien estuvo a compartirnos en la primera sesión, en donde en cada una de las etapas, yo creo que cada uno de nosotros pudimos ver o podemos ver que existen contenidos que usted nos ha ido compartiendo desde la primera sesión, desde lo que es el gobierno corporativo y el ser sustentable, los grupos de interés, que no solamente es el hablar de lo que es el cliente, el consumidor o el usuario, sino también hablar de lo que es el empleado, los accionistas, los proveedores y todos aquellos que de alguna u otra forma intervienen dentro de este proceso, pues para llevar a bien el cumplimiento de los objetivos. Y es aquí en donde, dentro de lo que es el diseño del producto y la selección del proceso, pues como bien también lo comentaba, ver que la inversión sea responsable, considerar que todos corremos riesgos, independientemente de que sea una empresa, cada uno de nosotros corremos un riesgo y mucho más las empresas, es mejor estar en certidumbre y saber que hay factores ambientales y factores que de tipo económico y también de tipo natural que pues debemos de estar totalmente pendientes de ellos pues para tomar las mejores decisiones. Acaba usted de comentar algo muy importante con respecto pues a todas las decisiones que de alguna u otra forma pues lleva a cabo el gobierno y que puede también afectar lo que es la relación o lo que puede afectar el proceso productivo, porque posiblemente puede subir la materia prima, los materiales, la gasolina, las relaciones con otros países en cuanto a lo que es el aumento de aranceles. Y pues en relación a lo que usted acaba de mencionar, pues yo puedo establecer que es importante, más allá del modelo de negocios, estar consciente de que es importante contar con información que nos pueda ayudar a establecer estrategias para que podamos, a través del análisis, a través de la verificación de información, tomar las mejores decisiones, estando conscientes de que estamos para, si somos empresa, estamos para poder dar un bien o un servicio, pero también estando pendiente de que existen, obviamente, un medio ambiente, existen otros agentes que tenemos que considerar pues para tomar las mejores decisiones y que todo esté equilibrado. Sabemos, obviamente que, como también lo comentaba otro compañero, sería un mundo ideal, pero yo sigo convencida de que tenemos que empezar a trabajar todos en equipo y en conjunto para que esos paradigmas, aquello que tal vez no se estaba haciendo bien o no se está haciendo de forma correcta, pues empecemos a cambiar poco a poco. Y pues de esta manera, pues ahora sí, ver realmente lo que sería un beneficio para todos. Bueno, eso sería mi aportación, doctor. Muchas gracias, muy interesante. Y concuerdo plenamente con usted. Sí, muchos de estos elementos tendremos nosotros poco a poco que irlos abonando, pero lo importante es cómo los tomamos en cuenta cuando vamos a planear o vamos a desarrollar un proceso productivo, ¿no? Cómo
conceptualizamos que ahora hay que tomar ciertas consideraciones o ciertas variables que hasta hace unos años podrían parecer no importantes o no relevantes y que hoy en la agenda empresarial están en la mesa o en el centro de la discusión para poder llevar exitosamente un negocio a la práctica o al desarrollo adecuado. Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera aportar sobre lo que acaba de decir nuestra compañera o sobre lo que llevamos de la presentación? Doctor, perdón, nada más, brevemente, Claro. así nada más, un comentario o experiencia. Fíjese que, pues todos los que nos formamos en el área de económico administrativo y que, pues somos licenciados, por ejemplo, yo soy licenciada en administración de empresas. Cuando llevé administración de la producción y estuve viendo, pues todos estos elementos cuando fui estudiante, pues obviamente nada más nos enseñaban que era un sistema, una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación, pero no íbamos más allá. Y yo creo que aquí estamos descubriendo que hay muchos factores, que hay muchos elementos que hay que considerar para que realmente se cumplan los objetivos, pues de todos los que intervienen dentro de estos procesos. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Algún comentario de alguien más? Ok, si no hay ningún comentario, entonces continuamos. A partir del modelo de negocio, entonces decíamos lo siguiente es establecer cuáles van a ser las entradas del proceso. Tenemos conceptualizado en términos generales nuestro proceso, nuestras diferentes variables, cuáles van a ser los satisfactores, las partes interesadas, nuestro compromiso con el medio ambiente, de qué manera lo vamos a controlar, etcétera. Y entonces ha llegado el momento de empezar a ver cuáles son los elementos que le darán o nutrirán nuestro sistema, ¿no? La primera etapa o el primer eslabón, o dentro de las diferentes etapas, cómo estarán estableciéndose las entradas de componentes como de materiales humanos o de infraestructura que se requieran para poder dar adelante el proceso productivo. Entonces dice que la selección de entradas supone decidir sobre qué tipo de habilidades humanas y materias primas vamos a necesitar, cuáles operaciones se llevarán a cabo por trabajadores y cuáles por máquinas, qué servicios externos tomaremos, etcétera, y consiste y si son consistentes, perdón, con la estrategia de posicionamiento de la organización y su habilidad para obtener recursos. Entonces, en la etapa de la selección de las entradas, lo primero que se tendría que hacer una vez que se tiene el modelo de negocio es tener un primer esbozo de mapeo de la función. El mapeo de la función nos va a permitir clarificar cuáles son cada una de las etapas en las que requeriremos hacer para producir el bien o el servicio. A partir de ese mapeo, entonces, tendremos que señalar precisamente cuáles son los requerimientos de material, directo o indirecto, cuáles van a ser los requerimientos de habilidades humanas, es decir, el capital humano o el capital intelectual que se requiere para cada etapa, qué perfiles, qué capacidades, qué competencias, con qué características necesitamos a la persona en cada uno y en qué cantidad van a estar operando. Y tercer elemento, ¿cuáles son los elementos de infraestructura con los que vamos a tener que operar? Maquinaria necesaria, requerimientos de energía, luz, agua, etcétera, requerimientos, físicos, de espacio físico, cuáles son las dimensiones de salones, áreas con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Y si aparte requeriremos de algún tipo de apoyo. Yo junto con estos componentes que platicábamos en nuestra primera sesión, aquí vamos a tener entonces identificados a los tres elementos del costo. ¿Cuáles serían los materiales? ¿Cuáles serían la mano de obra? ¿Y cuáles serían los costos indirectos de fabricación, entendiendo como los costos de inversión? En cada uno es muy importante definir tanto la cantidad, la calidad y el importe o precio con el que vamos a estar operando. No basta solamente con definirlos y tenerlos claros, sino decir en qué cantidad, cuántos kilos, metros, gramos necesitaremos de materia prima, en habilidades humanas cuántas horas necesitaremos en cada etapa del proceso, en términos de infraestructura, cuántas máquinas, cuántas horas máquina, qué espacio físico necesitamos, dimensiones, etcétera. Y en términos de calidad, sería con qué parámetros, el material, qué tipo de parámetros vamos a establecer para ver si es óptimo o no a nuestros intereses, ¿no? Ya platicábamos, por ejemplo, de la Nestlé, que compra cierto tipo de cacao.
o cierto tipo de café, ¿no? Tiene una condición muy, muy específica para sus proveedores. El tipo de leche que va a adquirir también tiene ciertas condiciones muy específicas para sus proveedores. Entonces, eso es parte de lo que sería la calidad, las perspectivas con las que requerimos a los materiales y a la habilidad humana. Y por último, el precio, en cuánto lo vamos a estar pagando, cuáles serían nuestras provisiones financieras que estamos estableciendo de este componente para poder tener claras las entradas. Entonces, reitero, manera de concretizar, en la selección de entradas tenemos que tener ya el mapeo muy claro de cómo vamos a producir y tenemos que tener identificados a los 3 elementos de costo y su intervención en cada etapa de manera analítica. Y en esa etapa tendríamos que tener definidos la cantidad, la calidad y el precio de los 3 elementos que estarán interviniendo. Una vez que tengamos claros a los 3 elementos del costo, su participación y los parámetros de calidad, cantidad y precio que se convertirán en estándares, a ser parámetros con lo que estaremos trabajando, el siguiente paso del proceso serán los informes. La selección de entradas también nos va a decir o empezar a esbozar cuáles son las salidas o los informes con los que estarán trabajando. ¿Por qué la entrada define la salida? Porque, bueno, yo no puedo decir que requiero un reporte de X actividad o con X condiciones si eso no entró al proceso, si ese componente no está claro dentro del proceso. Por eso, entonces, ¿qué tipo de información necesitaremos? ¿Qué tipo de controles vamos a operar para observar si específicamente le estamos dando entrada en el sistema a la información para posteriormente producir esos informes o esos controles que estamos pensando establecer? Pero aquí sí les pregunto, ¿cuál sería entonces su perspectiva en el tema de la selección de las entradas? ¿Por qué será importante? Y si están de acuerdo conmigo en establecer, reitero, primero componentes del costo, segundo parámetros de cantidad, calidad y precio, y finalmente informes de lo que se estará produciendo o lo que se estará haciendo en cada una de las etapas. Escucho su opinión sobre estos 3 condicionantes que en la lámina tratamos de plasmar. Entonces, me gustaría escucharlos al respecto, por favor. Hola, doctor, ¿sí me escucha? Perfectamente. Ok. Doctor, yo siento que aquí hace falta un elemento que bien lo mencionaba la bibliografía que usted nos recomendó, que un elemento importante, doctor, es la cultura. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a procesar y tenemos que tener a la mano las habilidades humanas, las materias primas, una cultura de un país o del lugar en donde vayamos a producir para ofrecer ese producto, pues debe de cumplir esas condiciones. Por ejemplo, en México hay artesanos que pues hacen vajillas para vender al extranjero, por ejemplo, las tazas de café. Pero nosotros como mexicanos, pues nuestra taza, pues aproximadamente casi le entra a medio litro y son tazas grandes. Y en una ocasión ellos querían venderla a Japón. En Japón no tienen la cultura de tomar el café, sino de tomar el té. Y entonces una de las barreras arancelarias que les pusieron a los artesanos fue que las tazas pues deberían de ser más pequeñas porque la mano de los orientales es más pequeña que la de los mexicanos. Y yo siento que ahí, antes de eso, doctor, pues teníamos que analizar esos factores, ¿no? La cultura de un país, pues, dista mucho para poder ofrecer productos que vayan precisamente acorde con sus necesidades y poder satisfacer lo que ellos necesitan. También comprender que muchas veces la mano de obra muy probablemente a lo mejor no esté capacitada y que también podamos tener la opción de reclutar gente del lugar de origen para que de esta manera se puedan establecer buenas relaciones laborales entre el gobierno y la empresa, ¿no? Ese es mi comentario, doctor. Muchas gracias. Y muy atinado. Cuando está usted planteándonos este apartado, yo quisiera reiterar que precisamente para eso sirve el estudio del contexto, ¿no? Para saber bajo qué escenarios nos vamos a estar moviendo. Como usted platicaba, la mano, o como usted platicaba, la cultura. Por ejemplo, si queremos ir a vender hamburguesas de res a la India, seguramente nos estaremos topando con un problema de cultura. Si queremos vender tazas del baño en China, seguramente vamos a tener un problema de cultura, porque
el chino no está acostumbrado a utilizar lo que ellos llaman el inodoro oriental, ¿no? Occidental, perdón. Están acostumbrados a otras formas, a otras condiciones. Entonces, nuestro producto va a tener variantes o va a tener variables que van a o que pueden chocar. Pero por eso es muy importante el análisis del contexto, ¿sí? Es muy, muy importante el análisis del contexto y como lo vamos a ver más adelante, para poder seleccionar las entradas, por eso decía yo, tendremos que tener un mapeo y el mapeo tendrá que ser con base en el producto que estamos ofreciendo. Y previamente el producto tendrá que haber sido analizado a partir de un conjunto de necesidades a satisfacer y de condiciones del contexto a satisfacer. Permítame ponerle otro ejemplo. Hace 10 días aproximadamente escuchaba yo una conferencia del director de mercadotecnia de Benedetti's Pizza. Y el director de mercadotecnia de Benedetti's Pizza planteaba el tema, él hablaba sobre la innovación, pero me parece que su comentario va muy de la mano en el sistema productivo. Es decir, cómo innovamos en un sistema productivo. Decía, bueno, cuando vamos a innovar y analizar nuestro modelo de negocios y vemos que el mercado es cambiante y queremos escuchar en ese modelo de negocios a nuestras partes interesadas, pues de repente nos damos cuenta que escuchando descubrimos que el mercado cada vez va más cambiante y entonces que tenemos que estar ofreciendo una calidad y unas características de nuestros productos cada vez más rápidas o diferentes y cada vez más rápidas para que el mercado no se canse de lo mismo, ¿no? Y entonces dice, constantemente tenemos círculos de calidad o grupos autoadministrados que proponen mejoras a lo que estamos haciendo, que básicamente son pizzas, ¿no? Dice, y entonces un día se les ocurrió generar la pizza gigante, esta que los de Domino's es la Dominator, ¿no? Pero para los de Benedetti's, no recuerdo el nombre, pero tiene otra característica, otro nombre. Y decía, bueno, lo primero que hubo que establecer fue el tamaño, ¿no? ¿Cuál era el tamaño de pizza ideal? Y el tamaño no obedeció simplemente a un tema de consumo, porque si fuera de consumo, pues seguramente hubiéramos dicho una pizza de 1,5 metros, o de 2 metros, o de 3 metros, porque lo que queríamos es que fuera una pizza para fiestas, una pizza en la cual no fueran solamente 8 o 12 rebanadas, sino 36 o 42. Pero ¿por qué no más grande? Y las condiciones son de producción y de contexto. Dice, no es más grande, primero porque no había una caja donde meterla. Y entonces eso aplicaba generar una caja especial para nosotros, con los costos que implica un diseño especial de caja para nosotros. Dice, segundo elemento del contexto, esa caja no iba a entrar en ninguna moto. Y el 90% de nuestras ventas no son en tiendas, sino son en los hogares. Entonces, no entran en las cajas de las motos una pizza de 2 metros, no entra en una de 1,5. Entonces, tenemos que ir a un tamaño que pudiera entrar en las cajas de los motociclistas o en las mochilas que llevan los repartidores estos de las aplicaciones o de las apps. Entonces, como vemos, y como usted pone en su ejemplo de la taza, pues igual se lo reitero ahorita en el ejemplo de la pizza, que platicaba, te reitero, el director de mercadotecnia, y nos vamos a dar cuenta que el producto efectivamente tiene que tener o tender a satisfacer ciertas metas o ciertas necesidades, pero también tiene que estarse ubicado en el contexto o en la realidad del mercado en el que se va a mover. Y eso lo va a condicionar o lo va a ajustar a lo que nosotros esperamos. Entonces, el tipo de condición del sistema obedece, reitero, a algo que platicábamos en una diapositiva anterior, insisto, que es la etapa 2, el contexto y los grupos de interés. ¿A quiénes vamos a beneficiar? ¿Cómo? ¿Y cuál es el contexto en el que hoy nos estamos moviendo? Macroeconómico, ideológico, cultural, etcétera. Por eso es lo segundo tan importante después de decir quién toma las decisiones, cómo vamos a operar, etcétera. Bueno, es en dónde nos vamos a mover y hacia quiénes nos vamos a mover, hacia quiénes vamos a tratar de satisfacer. Entonces, por ahí va este análisis que usted de manera muy acertada decía. Pero una vez ya que tengamos ese análisis, entonces ahora es cómo lo vamos a fabricar, con qué características, con qué cantidad y con qué calidad. Y ahí es donde entramos a la selección de las entradas. No sé si con esto soy más claro en el comentario. Sí, doctor, muy claro. De hecho, también la Coca-Cola está haciendo lo mismo, agrandó el tamaño. Ahora ya van a producir Coca-Cola de 5 litros, ¿no? Creo que el máximo era de 3, pues ahora ya viene la de 5 litros, ya es una Coca-Cola más grande. Y eso también precisamente deriva del contexto. Ok, muy bien. Sí, excelente. Entonces vemos cómo el sistema productivo se va a mover en relación al contexto. Por lo tanto, tenemos que estar perfectamente en comunicación con ese entorno
y reitero, en comunicación con las partes interesadas, no solo con el consumidor. Yo ponía el ejemplo de Benedettis en el sentido de con tus proveedores y con tus repartidores. Es decir, ahora la de 3 pues va a tener que tener un envase especial, ¿no? ¿Qué tantos van a subir tus costos para producir el envase que entre en estos 3 litros de Coca-Cola? Tus distribuidores van a necesitar más espacio en los anaqueles, seguramente en los camiones van a tener otra forma de estivarse, plantear. Todo eso es el sistema, todo eso es lo que tendremos que diseñar cuando estamos en el modelo de negocio y después ya entonces empezar a concretizar en la selección de entradas y en las demás variables que vamos a ir viendo. En general, entonces, decíamos que podemos clasificar a los procesos en 2 tipos, porque a partir de que tenemos las entradas, tendremos que ver cuál es nuestro proceso. Y entonces vamos a darnos cuenta que hay 2 tipos de proceso. El primero, que es el proceso de fabricación. En este caso, hay cambios en la forma de las materias primas, por ejemplo, la transformación de una lámina metálica convirtiéndola en un envase, es decir, hay una transformación física de los materiales o química de los mismos. O cuando son simplemente procesos de ensamble. Se produce un ensamble, una combinación de partes para conformar un producto, por ejemplo, en la industria automotriz. Hay partes que se ensamblan ya para conformar un automóvil o tener estructurado el mismo, ¿no? Entonces, por ahí es como tenemos que ubicar a qué nos dedicamos. ¿Fabricamos o ensamblamos? ¿Fabricamos un servicio o simplemente comercializamos el servicio de algo que ya viene listo y que nosotros le damos solamente un contexto un poco diferente? Eso es parte de lo que nos interesa hacer en este momento o ubicar después de tener las entradas, tener muy claro qué tipo de proceso es el que vamos a implementar o vamos a desarrollar. En esta parte, los administradores de operaciones deberán considerar entonces de manera sintética 5 decisiones comunes en el proceso, ¿no? Primero, ¿qué tipo de proceso es? ¿Qué vamos a seleccionar del proceso, no? Entonces, ¿cómo nos vamos a meter? ¿Somos de ensamble? ¿Somos de manufacturera? ¿Vamos a producir de manera continua, de manera ininterrumpida? ¿Vamos a hacer productos específicos? ¿Vamos a hacer productos genéricos? ¿Cuáles son los informes o las características que van a estar trabajando dentro del proceso? ¿Sí? Entonces, la primera decisión después de tener el modelo de negocio y los materiales es cómo es el proceso y qué condiciones vamos a implementar. ¿De qué va a depender la selección? Va a depender del mercado. Va a volver a depender del contexto. Va a depender de las necesidades que tengan los usuarios. Va a depender de lo que esperen los accionistas. Va a depender de la política de la empresa, de qué tan ágil o qué tan rápido se quiera mover. Platicábamos también la semana 1, donde decíamos, ahora se busca o se perfila a que las estructuras sean cada vez más horizontales, menos piramidales, pero que también la producción sea cada vez más pequeña o lotificada para tener cambios más rápidos, para poder reaccionar más rápido al mercado, ¿no? Entonces, esto va a obedecer en la selección del proceso. ¿Cómo voy a fabricar a partir de esas condicionantes de las que estamos platicando o las que estamos planteando? La siguiente es la integración vertical. ¿De qué manera vamos a coordinar los esfuerzos desde la última parte o desde quien toma las decisiones hasta la última parte del eslabón? ¿Sí? Hasta la última área operativa. ¿Cómo conocen cada una de las cosas que les tocan hacer? A mí esta integración vertical me parece que hoy, si bien está tomada literal de la bibliografía de consulta, hoy me parece más bien que tendríamos que hablar de una integración circular en red. ¿Cómo está conformada la red? ¿Cuáles son los nodos de comunicación en la red? No tanto vertical, porque hoy vemos que tenemos perspectivas multidisciplinarias, transdisciplinarias, tenemos gente con otras acciones que hacer físicamente o en espacios geográficos distantes, y entonces muchos que no dependen de nuestra empresa directamente, pero que requerimos de su esfuerzo. Entonces, aquí va a ser muy importante la integración vertical, reitero, más verlo desde el punto de vista de red. ¿Cómo vamos a estarnos comunicando y cómo vamos a estar trabajando? Flexibilidad de los recursos, bueno, ya decía, vamos a tener una inversión solamente para un sistema productivo en concreto o va a ser una inversión que permita hacer diferentes tipos de productos, diferentes tipos de servicios. ¿Qué tan flexible es nuestra inversión? ¿Qué tan flexibles son las máquinas que estamos usando para fabricar otra cosa? Eso va a determinar muy importante, sobre todo para los riesgos del modelo de negocios que platicábamos. El grado de involucramiento e interacción con el cliente. ¿De qué manera vamos a escucharlo? ¿Cómo vamos a tratar de generar afinidad o afiliación para nuestro producto?
Cuando hablo de cliente, hablo de todos los clientes o todos los usuarios del sistema. Cómo vamos a trabajar con nuestros proveedores, cómo vamos a trabajar con la gente que se encarga de fabricar el artículo, cómo los vamos a escuchar, cómo los vamos a utilizar, cómo vamos a trabajar con ellos. Y ahí, perdón, hay una rueda ahí de dedo, la intensidad de la utilización del capital, es decir, qué tantas inversiones y cómo vamos a trabajar con ellas. ¿Sí? Permítanme entonces platicar brevemente cada una de ellas y a qué se refiere en ese sentido. Yo les decía que la primera parte, cuando hablamos de la selección del proceso, tendríamos que establecer qué tipo de sistema productivo nos vamos a encontrar o vamos a fabricar o vamos a usar. Y en esto del sistema productivo tenemos 3 tipos de sistemas. Los que trabajan en línea, los que trabajan de manera intermitente y los que trabajan de manera por proyecto. En línea son los tradicionales sistemas de fabricación del siglo XX, basados en la revolución industrial, donde lo que hacemos es una línea de fabricación, donde trabajamos en serie los productos. Las principales características es que tenemos productos similares, no hay variación entre los productos. Segunda, la producción se vuelve departamentalizada o por etapas. Tenemos etapas o departamentos que van a concentrar a los elementos del costo, que van a concentrar los informes y que concentrarán los tipos de atención que se van a los grupos de interés. Siguiente, esta departamentalización es acumulativa, es decir, los que llegan a la etapa final del proceso tendrán que haber pasado necesariamente por la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, que al ser productos similares con las mismas características, tienen que ser sistemas rígidos, donde las reglas son muy claras, los parámetros de calidad son muy claros. Su posibilidad de reacción, su posibilidad de adaptación en un proceso en línea es más lento, porque hay que cambiar algún departamento completo que puede retrasar o que puede cambiar la condición con la que estamos operando. Pero es de las más socorridas o de lo más buscado. Por ejemplo, la Coca-Cola, Nestlé, una fábrica de autos, trabajan por líneas, ¿sí? Están fabricando constantemente por tiempos, por estándares, por parámetros y por etapas de proceso. Un proceso intermitente es aquel proceso que es interrumpido. Los productos tienen características similares, pero obedecen a necesidades específicas de los clientes. Tienen una rápida adaptación a las necesidades del cliente o del usuario. Por lo mismo de ser intermitente, en cualquier momento puede cambiar sus capacidades o características físicas o químicas para satisfacer una necesidad. Muchas veces son de tipo artesanal o de demanda concreta, donde se controla a los 3 elementos del costo, donde se plantea el reporteo, es de acuerdo al lote específico o a la orden específica de producción que se requiere. Y los terceros que están determinados por procesos, por proyectos, donde lo importante es el proyecto en sí mismo. Aquí se definen objetivos y metas concretas para cada proyecto. La unidad concentradora del costo, del material, mano de obra y indirectos de fabricación, se vuelve el proyecto en específico. Y bueno, en estas tienen una flexibilidad total, porque los proyectos tienen condiciones y demandas ad hoc del cliente, totalmente ad hoc. Solamente se trabaja en el proyecto cuando hay una demanda concreta o específica o una necesidad a satisfacer. Recordemos que estamos hablando también de servicios, y en los servicios también, entonces, por lo tanto, ahí vamos a entrar en ese tema o en ese elemento. ¿De qué manera satisfago o de qué manera atiendo la demanda? Bueno, pues puede ser de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las características mismas de este. El proyecto va a tener personal, infraestructura y condiciones acordes a ese proyecto y que no sirven necesariamente para el resto de los proyectos, pudieran servir o no, ¿sí? Y que, bueno, es muy socorrido en el ámbito hoy de los negocios cuando se trata de llegar a mercados concretos o soluciones específicas, de gran volumen o de requerimiento muy, 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 muy especializado, ¿no? Por ejemplo, el diseño de un software para una empresa, la construcción de un modelo de fábrica, de planta o de equipo concreto de acuerdo a una demanda desarrollada, la construcción de un puente o de una carretera en cierta ubicación va a obedecer a condiciones muy específicas del proyecto y a la contratación muy clara del proyecto. Entonces, lo primero es
tengo mi modelo de negocios, sé con qué insumos y el mapeo, ahora, ¿qué tipo de proceso voy a desarrollar? Entonces, desde su óptica, ¿por qué será importante o será independiente o igual escoger un sistema en línea, un intermitente o uno por proyecto? ¿O de qué manera puede repercutir en la calidad de lo que ofrecemos la selección del proceso? ¿Qué opinan ustedes? Muy tranquilos. Adelante. Sí, doctor, creo que aquí en voy a manejarlo como si fuera un rompecabezas. En una parte de ese rompecabezas están las necesidades, obviamente, del cliente o de los clientes, ¿no? Y en base a la infraestructura, en base al nivel, a la capacidad, al medio en que se va a desarrollar esta actividad, es como tenemos que adaptar cuál va a ser la selección para el proceso, porque si no podemos estar bateando fuera de la cancha necesaria y vamos a perder de inicio vamos a estar fuera del contexto, ¿no? Entonces, sí creo que es muy, muy delicado atender el contexto. En experiencia personal, me ha tocado mucho ver situaciones que por no atender un detalle pequeño, los proyectos fracasan. Me permito dar unos segundos, no minutos, unos segundos. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas hay artesanos que hacen cuestiones textiles, pero artesanas, porque son mujeres, en base a lana de ciertos borregos que se llaman borrego Chiapas, por cierto, con características muy particulares, nada que ver con los borregos del centro del país, porque tienen una dureza del vellón, un grosor del vellón y lo manejan con los dedos, con las manos. De repente alguien por ahí quiso ayudar a estas artesanas y les hicieron llegar pues bollos de lana, pero de lana de borrego de origen inglés, y fue un fracaso, porque no podían ellas adaptar ni la textura, ni la dureza, ni el jalón que dan ellos para estructurar las prendas textiles, de acuerdo a como ya estaba tradicionalmente por cientos de años lo que ellas han trabajado. Entonces estuvieron fuera del contexto, no resolvieron una necesidad y descuidaron un simple detalle, la materia prima. Entonces, en este estudio, en este análisis, obviamente que debe de hacerse no solo una vez, no en una plática de café, necesita sí seriamente tomarse tiempo necesario para poder meditar incluso todo este diseño, partiendo desde lo que se requiere de la materia prima y tratar obviamente de resolver una necesidad con todos los medios y del contexto en donde se encuentran esos transformadores artesanales, voy a decirlo así, ¿no? Entonces creo que sí es básico el poder definirlo, pero definirlo con bases, no por ocurrencias en cuanto a qué proceso debemos implementar. Si ya hay algo más de tecnología, algo más de conocimiento, algo más abierto y podemos manejar en línea, pues bueno, será un primero o un segundo paso que podemos dar, pero no es posible con todos, ¿no? Entonces creo que sí, los puntos finos hay que hacerlos desde un inicio para tener menos riesgo de que eso pueda no tener éxito. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, si no ubicamos la parte del contexto y no lo aterrizamos en la selección del proceso, podemos caer en problemas importantes como lo que acaba usted de señalar en su ejemplo de la lana. Muy, muy, muy interesante su opinión. ¿Alguien más que quisiera compartirnos sobre la importancia de la selección del proceso? Doctor Ana. Adelante, por favor. Estamos en línea, en espera. Considero, doctor, que para poder elegir un proceso, pues también tenemos que tener en cuenta pues los tipos de consumidores y la demanda que probablemente pueda existir en el mercado. Por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos se considera que es una zona petrolera, porque existen diferentes, ¿cómo le podemos llamar? Secciones de Pemex, terminal marítima, el complejo petroquímico, etcétera. Y hace muchos años, esta empresa del Palacio de Hierro quería poner sus instalaciones aquí. Si bien es cierto que existe un poder económico alto, pero no es lo suficiente como para que el consumidor pueda pagar una determinada cantidad. Por ejemplo, una chamarra de 30,000 pesos, un pantalón de 20,000 pesos, y pues honestamente ese proyecto se fue.
Posteriormente también aquí en Coatzacoalcos estaba el proyecto de estas famosas donas Krispy Kreme, y tampoco, porque lamentablemente aquí somos del clima de 35, de 40, hasta de 45 grados hemos llegado, ¿no? Y entonces tampoco funcionó. Por ejemplo, aquí también existe una panadería del Globo, pero honestamente las ventas no son altas. Aquí, al menos por la casa de todos ustedes, pues tenemos el privilegio que pasa el bolillero, que pasa el panadero, y entonces pues los precios son representativos en comparación a los que te ofrecen en ese tipo de panaderías, ¿no? Entonces, esa situación pues ha de obligar a las empresas a determinar qué tipo de proceso puede ser el idóneo, dependiendo de los gustos y de las necesidades, pero también un aspecto importante de la economía del sector. Es mi comentario. Muchas gracias y muy pertinente. Sí, nuevamente reiteramos la importancia del contexto y el papel fundamental que juega el conocer a tu cliente y las condiciones o perfil del mismo para poder entender qué procesos vamos a trabajar. Y casi todos los ejemplos han ido muy de la mano hacia afuera. También es qué tipo de trabajador tienes, qué tipo de mano de obra cuentas, qué tipo de sueldos estás dispuesto a pagar, ¿no? Decía mi abuela, no hay pesos de 50 centavos, no puedes pedir gente con doctorado cuando estás pagando sueldos de gente que solamente pueda tener la primaria, por poner un ejemplo que no suene peyorativo, sino a nivel de preparación y de sueldos o de tabuladores de sueldos. Entonces, tenemos que ubicar también internamente cómo son nuestros usuarios, cómo son la gente con la que contamos para establecer qué mecanismo de producción es el ideal. Nuestros accionistas, nuestros inversores, ¿qué están esperando de la empresa? Están esperando que permanentemente estemos fabricando y que tengamos stocks en inventarios, etcétera, o más bien su apuesta es menos arriesgada, es decir, con menos factores o variables de riesgo, y esperan entonces una producción más pequeña, más acorde a poderla manipular, a tener una rotación de inventarios más manejable. ¿Qué esperamos internamente? Eso lo va a dar del modelo de negocios y el modelo, por ende, condiciona la selección del proceso. Qué bueno que todos los comentarios que están saliendo de parte de ustedes va de la mano con el modelo de negocio. Y entonces ahí es por donde lo que nos hemos estado planteando de ubicarnos y de operar o de trabajar. La siguiente etapa, o la siguiente decisión, decíamos que debe tomar el gerente, el administrador de producción, tiene que ver con la integración vertical, y que yo les decía, a mí me gusta más, hoy difiere un poco del autor de nuestro libro de texto y nuestros ya señalados autores que estamos evocando el día de hoy, porque a mí me gusta más llamarla integración horizontal, circular, ¿no? O inclusive horizontal. Una integración vertical, dicen que en general todas las organizaciones compran al menos algo para la entrada de los procesos que se llevan a cabo, y esos pueden ser productos de otras organizaciones y servicios como los profesionales, y la decisión de nivel de integración vertical parte de una observación de todas esas actividades que se llevarán a cabo, adquisición de materias primas, de servicios, despachos, productos, etcétera, y cómo se van a ensamblar en la cadena de valor que nosotros estamos platicando o estamos estableciendo. Entonces dice, es deseable una integración vertical importante cuando los volúmenes de las entradas son altos, porque este nivel permite la especialización de las tareas y por tanto mejores rendimientos. Sin embargo, bueno, como yo les platicaba, a mí me parece más que hoy en la sociedad del conocimiento no es tan vertical, no es entran materiales, van pasando el producto hasta tener una salida, o en la parte de abajo tener una salida terminal, sino hoy lo veo más como un modelo de red. Es cierto, vas a tener especialistas, vas a tener consultores, vas a tener proveedores y una línea de proveedores muy clara, desarrollada, vas a tener distribuidores y todos se van a intercalar. Utilizar uno de nuestros compañeros un ejemplo muy claro, que es un rompecabezas, ¿no? Todos van a estar ocupando su posición dentro del rompecabezas, pero de una manera más horizontal, más interactuando, más comunicándonos, más por consenso, más de desarrollo pleno de todos, que simplemente la ley del embudo de que entra la parte más ancha arriba y va saliendo la más corta con el producto abajo. Entonces, me parece que aquí las decisiones de integración es con quiénes te vas a asociar, cómo, qué tipo de especialistas, cuál es tu orientación 360 del problema y de qué manera vas a trabajar con ellos. Yo creo que los put-down o los up-down hoy ya no están tan en uso, estas teorías administrativas, porque hoy estamos más en una teoría más circular, donde todos podamos participar del desarrollo y donde todos podamos tener opinión
e intereses que plantear en un sistema y estos tomados en cuenta para poder llevar a éxito el negocio. Pero me gustaría escucharlos. ¿Ustedes creen que sea necesaria una integración vertical o coinciden conmigo en una integración más circular? Y sobre todo, ¿por qué es importante esta etapa o esta decisión de cómo vamos a integrar para un gerente de producción en lo que tiene que ver con el proceso y el diseño del producto? Yo, maestro Carlos Cañedo. Gracias, Carlos. Te escucho, por favor. Yo, por ejemplo, hace un rato que había levantado la mano, estaba pensando en el ejemplo que estaba compartiendo el compañero, en donde hablaba sobre la lana que daban los borregos de una zona específica. Y me venía a la mente esta parte del trabajo que tenemos orientada directamente hacia las necesidades del mercado. En la actualidad, por ejemplo, escuchamos que todas las empresas necesitan de tecnología, todas las empresas necesitan de sistemas, todas las empresas quieren trabajar con la parte de las aplicaciones y demás, pero sí comparto lo que nos decía, o sea que hay que conocer directamente las necesidades del mercado. Y por más que nosotros querramos hacer ciertos aportes a los sistemas de producción para agilizarlos o actualizarlos, estos pueden generar un problema. Y este problema pues puede causar el fracaso de algún producto o servicio. Tal es el caso, por ejemplo, hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Bimbo y nos decían que el proceso de empaque con el tema de pan tostado tenía que ser manual. No había forma de poderlo industrializar. Y nos decían que la respuesta era, o sea, y decíamos, ¿por qué no? Si la mayoría de los procesos son industrializados, ¿por qué el pan tostado no se puede meter en una máquina y poderlo empacar? La respuesta era porque causaba mayor pérdida la parte de los quiebres de los productos, porque la máquina no tenía como cierto acercamiento hacia la fuerza directa para poderlo empaquetar, y que esto era más fácil y más rápido por hacerlo con un trabajo en horas hombre, ya que el personal tenía tanta experiencia que podía minimizar los errores. Entonces yo creo que cuando trabajamos con los sistemas de producción, pues debemos de trabajar con esta forma circular o en red, pero sí tomando en cuenta las necesidades que queremos satisfacer, tomando en cuenta nuestro mercado objetivo y los recursos con los que contamos. Muchas gracias. Gracias a ti, muy interesante tu comentario y coincido con él plenamente. Sí, muchas veces caemos en la seducción de querer automatizar todo y de querer implementar soluciones informáticas para todo. No hay nada más seductor para un gestor que comprar una maquinaria y decir que ha minimizado la mano de obra, cuando no es necesariamente esa la solución a los problemas del negocio, ¿no? Como tú bien lo ponías en el ejemplo del pan tostado. Una empresa que pueda apostar a la industrialización y a la automatización con la mano en la cintura, reconoce en la mano de obra una valía importante para su producto y un elemento de valor para la empresa en lo general. Entonces, sí es muy importante, como hemos platicado, los contextos, los mapeos, el conocimiento de cada uno de tus partes interesadas para seleccionar el proceso y ahora para integrarlos en el mismo, para ver cómo nos comunicamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Les recuerdo que no veo manos porque tengo la presentación y la pantalla completa, por eso les pido que me interrumpan y me den su nombre porque sí ubico quién es, para no tener que estar saliendo de la presentación cada vez que alguien hable y lo pueda ubicar. ¿Alguien más? Yo, Lorena. Adelante, maestra Lorena, por favor. Bueno, yo pienso que en este tema de el sistema de producción y si es una integración vertical, tiene mucho que ver también, pues, lo efímero que puede ser un producto, ¿no? Yo veo que un producto puede ser ensamblado a nivel global, ¿no? En diferentes lugares. Y hoy en día nos impresiona darnos cuenta que pues viene ropa hecha en Malasia, que viene ropa, no sé, de cualquier lugar del mundo que es fabricada y la venden en otro país y nos llega a otro, ¿no? Y bueno, todo esto es con la intención de abaratar costos, pero aparte creo que en una organización o una integración vertical no daría tiempo, ¿no? El producto nace y muere de una manera muy rápida. No sé, la sociedad de consumo nos está llevando a eso, ¿no? Entonces parece increíble que un producto que acaba de salir, pues al año ya es obsoleto, ¿no?
sobre todo en aquellos productos que son caros o que generan una moda. Entonces, creo que una integración vertical no daría oportunidad a tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Ya no habría tiempo, como que los planes no serían tan sencillos. Por eso sí considero que debe ser una integración circular o un poco más horizontal, porque pues las decisiones tienen que tomarse rápido, no tienen que pasar por tantas manos, no tiene que ser como con tanta, a lo mejor, formalidad, ¿no? Es decir, el equipo tiene que estar todos los días trabajando mano a mano, pues porque precisamente las decisiones se tienen que tomar como muy rápido. Yo pienso que hoy en día las empresas, sobre todo las manufactureras, pues se enfocan a eso, su producto tiene que cambiar, aun cuando el producto sea muy bueno en el mercado, no sé, ejemplo Coca-Cola, tiene que estar cambiando de todos modos y para tomar esas decisiones de qué cambio viene y demás, pues yo pienso que en una integración vertical es muy complicado, ¿no? Les llevaría más tiempo y se perdería mucho la oportunidad de mejorar el producto, de mejorar y dar solución, ¿no? El cliente ya no espera, como que el cliente ya no da oportunidad mucho, el cliente es muy exigente, vivimos en una sociedad donde pues el consumo es inmediato, ¿no? Y creo que la pandemia hizo como más permeable esa situación. La gente ya hoy en día pues tiene más hábitos de comprar por internet, etcétera. Entonces, como que creo yo que una organización ya no puede ser como tan separada, ¿no? Tiene que ser muy integrada, o sea, de todos los días y como que el equipo muy en lo mismo, ¿no? Sí, coincido contigo. Sí, creo que igual que debe ser cada vez más horizontal y más en red para tener esa capacidad de adaptarse rápido a las circunstancias del entorno, ¿no? Hace un año, 2 años, leía yo un artículo donde hablaba de la evolución del conocimiento. Decía que lo que antes se tardaba en crecer el conocimiento, que durante el siglo XX era prácticamente en 10 años. En 10 años se duplicaba el conocimiento. Y a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se tarda 1 año en duplicar los conocimientos. Entonces, si los conocimientos se duplican con esa velocidad, por supuesto las necesidades también van muy rápido. Y entonces hay que tener esa capacidad de reaccionar al mercado de manera inmediata, ¿no? Y no esperar que lo pienses, que lo planeen, que tomen decisiones, es de implementar de manera rápida si quieres subsistir en este sentido. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no, entonces continuamos. Después de la integración decíamos la siguiente decisión que tiene que tomar en términos de la selección del proceso se refiere a la flexibilidad de los recursos. La flexibilidad de los recursos son las decisiones que el administrador hace respecto de las prioridades competitivas y estas van a determinar, por lo tanto, el grado de flexibilidad requerido, ¿sí? Entonces, vamos a ver si los recursos tendrán que darse en relación a la fuerza de trabajo o al equipamiento, ¿no? Hacia dónde tendrían que estar apostando los recursos, hacia dónde se van a tener que mover y cómo estos recursos se pueden adaptar a las diferentes circunstancias de las que hemos estado hablando. Reitero, si yo apuesto a cierta fuerza de trabajo, ¿qué capacidad tengo de que esa fuerza de trabajo se adapte a nuevas circunstancias y no solamente a un solo producto o a un solo artículo o a un solo servicio en concreto? ¿Qué capacidad tengo para que mi fuerza de trabajo se mueva? ¿No? ¿Y cuánto le tengo que invertir para que ese movimiento se dé de manera natural y podamos crecer como organización y responder a estos desafíos que ya hemos platicado, que nos dan los consumidores, que nos da el mercado, que nos da el cambio, ¿no? O la flexibilidad de equipamiento. ¿Hasta dónde puedo invertir en el equipo y cómo este equipo se puede adaptar a diferentes circunstancias y no solamente equipos especializados para una sola tarea, sino estamos hoy cada vez más equipos multitarea que también nos permitan operar otros caminos o hacer otras cosas de manera muy rápida y no solamente una máquina con un molde especial y que para poder cambiar algo tengamos que construir un nuevo molde que se va a tardar meses y en lo que llega ya se murió la empresa, como decía Lorena en su ejemplo, ¿no? O en su analogía. Aquí es la flexibilidad que tenemos que tener con el equipamiento, de qué manera podemos trabajar con lo que tenemos y de qué manera podemos lo que tenemos optimizarlo al máximo y adaptarlo a las circunstancias cambiantes del entorno.
Y lo mismo, reitero, pasa con la fuerza de trabajo. Y esto tiene que ver no solo con la capacidad o las competencias que tiene nuestro personal, sino también con la misma organización. Cómo estructura a las personas, cómo las organizo, cómo las asigno una tarea y la flexibilidad que tengo para poderlo hacer o para que puedan contribuir va a depender del éxito o no de un negocio. Y me parece que estos son de los factores más importantes que en la selección del proceso tiene que tomar el administrador. ¿Cuál es mi flexibilidad y cuál es mi margen de actuación con la gente que tengo y con el equipo que tengo, ¿no? Entonces, aquí no sé cuál sea su opinión con respecto a esta parte, a la importancia que tiene la fuerza de trabajo y el equipamiento en un proceso y la adaptación o flexibilidad que tiene que tener el mismo al cambio. Si no pensamos en la pandemia, ¿cuáles son los que más han perdido? Los que han tenido menos flexibilidad de fuerza de trabajo, menos flexibilidad de equipamiento, ¿no? Ponemos el ejemplo del gimnasio la vez pasada, podemos platicar de otras empresas que tuvieron que cambiar drásticamente lo que hacían para poder salir adelante, ¿no? Y adaptarse a estas nuevas circunstancias y a este nuevo contexto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan al respecto? María del Carmen Cortés, doctor. Adelante, María del Carmen, por favor. Como usted lo estaba comentando, precisamente ya lo vivimos en carne propia con respecto a lo que fue o ha sido todavía al día de hoy la pandemia del COVID. Y podemos ver que, como también anteriormente se ha mencionado, pues esa flexibilidad de la fuerza de trabajo, esa utilidad de equipamientos, instrumentos, herramientas, en este caso específico como docentes, el uso de medios y recursos digitales, electrónicos, bueno, nos dieron o nos obligaron de alguna forma a aquellos que no estábamos pues conscientes de la importancia que tenían los avances tecnológicos y la manera en la cual pueden permear de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos vimos obligados a aprenderlos. A título personal, yo creo que los que nos dedicamos a la educación, pues tuvimos que empezar a aprender lo que anteriormente considerábamos que no era importante por estar manejando una educación tipo tradicional, ¿no? Y nos resistimos al cambio. Tan así fue que nos costó trabajo porque nos tuvimos que capacitar. Y es aquí hoy día que podemos ver que se nos ha facilitado mucho el poder impartir clases y el contar con plataformas y no solamente estar en un salón de clases, sino ya tampoco no cargar portafolios de evidencias, tareas, que anteriormente pues era el pan de todos los días. Hoy día podemos contar con una plataforma en donde podemos pues revisar actividades o trabajos y esto simplemente fue que nos adaptamos a ese cambio. Y yo creo que día con día podemos ver que hay cosas que definitivamente tenemos que seguir aprendiendo pues para estar preparados, porque si no estamos actualizados, definitivamente va a ser muy difícil comprender, va a ser muy difícil y tomar decisiones adecuadas, oportunas, que puedan pues solucionar problemas. Gracias. Ok, excelente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay ningún otro, entonces después de la flexibilidad de los recursos, decíamos la siguiente decisión tiene que ver con el grado de interacción con el cliente. Y cuando hablamos de cliente, hablamos de clientes internos y clientes externos, ¿no? Hablamos de partes relacionadas. No hablamos solamente del cliente como el consumidor final. Y entonces, el grado de interacción del cliente tendrá que ver en la línea de producción, cómo interactúa en la producción, cómo interactúa en mejorar los procesos, en que la cadena de valor de la línea de producción sea tangible, es decir, que efectivamente se agregue valor en cada cosa que se está haciendo, es importante, y que entonces cómo escuchamos a nuestros trabajadores, a nuestros accionistas, a los organismos reguladores y por supuesto al consumidor final cuando estamos fabricando. Y de qué manera hacemos estos cambios rápidos antes de salir al mercado cuando estamos detectando una falla que pudiera el cliente no encontrar satisfacción en algo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene la comunicación de la línea de producción? ¿Cómo interviene el cliente cuando se trata de un autoservicio? Cuando él mismo empieza a utilizar el artículo, cuando él mismo empieza a consumirlo, ¿de qué manera vamos a interactuar con él para poder ver si logramos satisfacer las necesidades o no, para lograr retroalimentarnos con sus opiniones, con las deficiencias que pudiera haber encontrado en el producto o las fallas? Y sobre todo, ¿de qué manera vamos a lograr con él una atención personalizada? ¿De qué manera podemos
acercarnos al cliente, generar una afiliación con la marca, generar una identidad institucional con él y que por lo tanto entonces pueda regresar con nosotros en posteriores consumos. Es cómo escuchamos al cliente, de qué manera vamos a trabajar con él, ya sea en la línea de producción, ya sea cuando está comprando y está adquiriendo sus productos, o cuando lo podemos atender, escuchar, acompañar, darle garantías, darle servicio. ¿De qué manera estamos estableciendo en el sistema productivo que vamos a poder tener esa retroalimentación de lo que el mercado quiere y esta poco a poco, afiliación o sentido de pertenencia con nuestra marca o con nuestro servicio, que es muy importante también dentro del sistema? ¿Cómo vamos a fabricar de tal manera que lo escuchemos y de tal manera que generemos afiliaciones y que generemos conceptos de identidad con nosotros? El siguiente tiene que ver con la intensidad del capital, ¿no? ¿En dónde vamos a apostar por la automatización? ¿Vamos a automatizar algún proceso en concreto o vamos a automatizar la organización en lo general? ¿A dónde vamos a requerir la parte más fuerte de los recursos? Y entonces podemos hablar de automatizaciones de procesos específicos o de automatizaciones multilínea. Es decir, la automatización sirve para toda la organización, sirve para los diferentes niveles. ¿Qué tanta capacidad de adaptación tienen la automatización que podemos implementar? O si simplemente está casada con una línea concreta y una forma específica de hacer las cosas. Y entonces ahí hablamos de qué tanto nuestro capital y en qué cantidades tendríamos que invertir para poder automatizar lo que estamos haciendo. Es tan importante esta parte porque muchas veces se hacen inversiones, como ya decía nuestro compañero, que a la larga no son fructíferas en términos de resultados, pero también en términos de adaptación. Muchas veces los sistemas están creados o constituidos de tal forma que no permiten la mejora continua. Es decir, se hace de esta manera y así se tiene que hacer constantemente. Y los cambios se van a dar en la parte humana, se van a dar en la parte de los inputs que entran al sistema, pero no en el sistema en sí mismo ni en la automatización. Entonces, hay que tener muy ciertos con el tema de cuando implementamos un RP. A mí me tocó ver algunas implementaciones de RP y de repente hablábamos con el proveedor y decía, es que por ley así tiene que funcionar. Le decíamos, ok, pero nosotros necesitamos un complemento o información adicional a lo que la ley solicita. Necesitamos más datos que lo que la misma ley establece. Ah, no, solamente lo que pide la ley y tan. Oye, ahí es una automatización de un proceso que está solamente atendiendo a un usuario, que es el marco normativo que lo regula. Pero las demás necesidades del resto de los usuarios no las hace. Y entonces empezamos a darnos cuenta que solamente se automatiza un proceso con una perspectiva lineal. Pero cuando automizamos multilínea, que entonces podemos atender a muchos usuarios que van con diferentes perspectivas o diferentes ópticas, entonces podemos saber que nuestro capital tiene otra tasa de retorno diferente a la que estábamos planteando. No sé si en estas dos, en lo que es la intensidad de capital y el grado de interacción con el cliente, quisieran ustedes comentar algo antes de que continuemos. Yo, maestro, Carlos Cañedo. Adelante. Aquí, por ejemplo, comparto la parte de la automatización, de que obviamente se tiene que aplicar de forma progresiva y no solamente de impacto. El ejemplo lo tenemos ahorita en la parte de cobros automatizados, por ejemplo, en la línea de Walmart, en la cual ya tú asistes directamente, haces tus cobros, pero pues está de forma progresiva porque necesitamos a alguien de talento que nos pueda dar soluciones inmediatas a problemáticas que nos enfrentan porque apenas estamos aprendiendo. Y en algún momento hay personas que dicen, bueno, pero es que en países de primer mundo ya está utilizado y ya no hay cajeros. No existe como tal la figura del cajero, pero sigue existiendo alguien que te puede resolver este tipo de cosas. Y lo comprobamos con lo que ahorita está diciendo usted. O sea, el sistema tiene una facilidad de trabajo, pero al final el sistema es manipulado pues por una persona. Entonces esa persona pues puede tener este tipo de impactos que se tienen que resolver en algún momento. Entonces yo creo que cuando vamos a automatizar algo, sí debemos de manejar esta parte de que sea poco a poco, una forma progresiva, y pues que en algún momento todavía tenemos generaciones las cuales pues necesitan mucho apoyo con el tema de la digitalidad, porque no todos son nativos digitales para poder acceder a este tipo de cuestiones o actualizaciones. Gracias. Muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Sí, esto es progresivo, es poco a poco y sobre todo tiene que luchar mucho con la actitud
de las personas, ¿no? Y la resistencia al cambio. General Electric tiene un método que se llama el método de aceleración del cambio y que consiste en una serie de etapas a desarrollar cada vez que se quiere implementar una modificación a un proceso, a una acción, a una estructura. Y dice que la primera parte de este método de aceleración del cambio es identificar la actitud y el grado de aceptación que se tiene al cambio de las personas. Si la actitud es baja y el grado de aceptación es bajo, el proyecto va a fracasar. Entonces, esta parte de la progresividad de las cosas, de hacerlo amigable, de que te va a permitir socializar con el cambio. Y entonces va a permitir que aceptes el cambio. Y tu actitud va a cambiar por ende, ¿no? Si lo haces de golpe, entonces empieza a haber rechazos o empieza a haber ciertas barreras para lo que se está desarrollando, ¿no? Y eso es parte del primer componente de una serie de pasos para poder acelerar un cambio, para poder implementar un cambio. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a la forma en la cual tú puedes hacer que la persona acepte y tenga una actitud positiva hacia un cambio que estás implementando. Entonces, esto va muy de la mano con tu ejemplo y con lo que estamos hablando de la intensidad del capital. ¿Para qué inviertes grandes cantidades en automatización cuando la gente no lo va a aceptar y vas a tardar y seguramente caerás en obsolescencia? Entonces, también se tendrá que medir de manera muy puntual, de manera muy concreta, la inversión que se hace en términos o procesos de automatización. ¿Algún otro comentario de parte de ustedes? Ninguno. Ok. Bueno, cuando tomamos estas decisiones, tenemos que tener ciertos elementos o consideraciones que van a influir de manera muy, muy importante en el sistema productivo, independientemente de las que ya vimos, ¿no? Independientemente de las que hemos platicado, existen al menos 5 elementos nuevos que tendremos que tomar en cuenta cuando diseñamos un proceso. El primero es el enfoque sistémico. Si bien hemos platicado del contexto y de cómo el contexto nos dice todas las partes tienen que ser escuchadas y tienen que ser ubicadas en su justa dimensión, aquí hay que entender entonces que somos un sistema finalmente y que va a haber una entrada, que va a haber una serie de etapas, que las etapas tienen a su vez recursos, costos, y que al final tendrá que haber necesariamente en cada etapa una salida intermedia y una salida final. Y que esas salidas están interconectadas y que van a ir agregando valor. No hay que perder de vista ese enfoque sistémico, el enfoque del sistema en general. Y que la organización es un gran sistema y que solamente la parte productiva es un subsistema de ese gran sistema. Es decir, como subsistema tendré que obedecer o supeditar mi rol a el sistema general y tendré que interactuar con los otros subsistemas o con las otras partes del sistema. Entonces, esto también es importante entenderlo. La producción no es todo, la fabricación no lo es todo, no lo es todo, es un componente. Y como componente tiene que reconocer el todo, la integralidad de los demás componentes o las demás partes. A eso se refiere el enfoque sistémico que tendremos que tener. Siguiente es el flujo de costos. Hemos platicado que en la etapa, una de las etapas iniciales, cuando hablábamos de los insumos, planteaba yo el mapeo inicial de la producción y que en el mapeo de la producción tenía que ver con los 3 elementos del costo: el material, la mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Y que estos a su vez iban a estar supeditados a la cantidad, a la calidad, ¿no? Y al precio. Cuando hablamos del flujo de costos, entonces es la trazabilidad de la cadena de valor y cuánto vale la cadena de valor. Es decir, cada etapa cómo le va agregando valor, pero también cuánto nos cuesta agregar ese valor. Y cuáles son los mecanismos y los sistemas de control de costos que habrá que implementar. Entonces aquí habrá que entrar de acuerdo al sistema productivo, si hablamos de órdenes, procesos, si hablamos de estándares, si hablamos de determinar reportes de unidades producidas, si hablamos de determinar costos de producción en qué momentos, tendremos que hablar de producciones equivalentes, tendremos que hablar de determinar costos totales y costos unitarios. ¿De qué manera vamos a controlar el flujo de la cadena de valor y lo que cuesta, es decir, el conjunto de esfuerzos o sacrificios económicos que incurrimos para poder producir ese bien o servicio? La hoja de proceso. La hoja de proceso es otro elemento. ¿Cuál va a ser la unidad controladora del sistema productivo?
Entonces, la hoja de proceso lo que nos permite conocer es cómo se hacen las cosas, qué pasos llevan, cuánto valen esos pasos y contrastarlos contra la realidad que estamos llevando, para que entonces efectivamente tener controles adecuados y no salirnos de ese modelo de negocios y de esas situaciones. La hoja de proceso y el flujo de costos van de la mano y van a determinar los mecanismos del control operativo, operando cómo estamos funcionando. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo es mutar del mapeo, que es general, al detalle de las actividades. En la hoja de proceso me dice cómo se hace el artículo. El diagrama de flujo es cómo se hace en general la producción. Entonces, ¿cuál es el diagrama de flujo de lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo? ¿Cómo vamos a funcionar en este sistema de costos de órdenes, procesos, estándares y demás? ¿Cómo determinamos nuestros rendimientos? ¿Cuáles van a ser las utilidades esperadas? ¿De qué manera vamos a tener una tasa de retorno de la inversión? ¿En qué periodos? Etcétera. Todo eso tendrá que ver con el diagrama de flujo, con las etapas a seguir y las actividades puntuales que vamos a desarrollar. Y finalmente, todo sistema es finito y por lo tanto tiene restricciones. Y las restricciones normalmente obedecen a dos tipos de restricción. La restricción de demanda, cuánto me pueden comprar, en dónde me pueden comprar, cuánto me pueden distribuir. Y la de capacidad, cuánto puedo fabricar, cuánto puedo suministrar con los parámetros de calidad que yo espero. Si no tengo claras las restricciones de demanda y capacidad, seguramente mi sistema está fuera de contexto, está fuera de modelo de negocios y voy a fracasar. Porque o bien la demanda es mayor que yo no la puedo atender, o bien tengo inventarios obsoletos porque no tengo una rotación adecuada de los inventarios al momento de tener una demanda mucho más baja que lo que estoy produciendo. Entonces, cualquier sistema de producción necesita trabajar modelos operacionales y los modelos operacionales obedecen al menos a dos restricciones que son de demanda y de capacidad. Entonces, tendremos que ubicar perfectamente en nuestro sistema de qué manera están presentes estas dos variables de restricción, ¿sí? Para poder hablar de tener verdaderamente un control del sistema. Una vez que tenemos claro el sistema, hay que entender que el sistema obedece también al diseño de un producto. Yo quise dejar a la parte final el producto, porque si bien el sistema condiciona al producto, el producto condiciona al sistema, ¿no? El producto, discutir el sistema o el proceso es como poner la discusión de quién es primero, la gallina o el huevo. Van de la mano. Yo puedo tener un producto, pero si no tengo cómo hacerlo, no lo puedo fabricar. Entonces, primero tendré que tener lo que puedo hacer y luego con qué características lo voy a construir. Y así es un poquito la discusión. Pero lo más importante es que cuando hablamos de un producto, el producto es un elemento que sirve para dar satisfactores. Lo que hace en lo general es producir un satisfactor. El producto o el servicio no busca más que otra cosa más que atender un problema. Y lo importante en un sistema productivo es tener claro el problema a resolver. ¿Cuál es el problema que vamos a atender? Entonces, al preparar un proyecto o un sistema de producción, es necesario, dice, identificar las variables del problema o la situación que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. El análisis del problema es fundamental en un sistema productivo. ¿Qué estamos atendiendo o qué estamos resolviendo? Y el problema tiene rostro y tiene usuario. ¿Quién es el consumidor que tiene ese problema? Es decir, tendré que definir las variables del problema o de la insatisfacción que mi producto o mi servicio está cubriendo y cuál es el perfil o la cara de quien tiene ese problema. Si no lo hago de esa manera, yo no puedo moldear un producto. No puedo construir un producto acorde ni tener un sistema acorde porque ni siquiera sé a dónde voy a ir. Empezaba esto diciéndole muchas veces que si no tenemos una guía para el barco que no tiene mapa, cualquier puerto es destino. Va a cualquier lugar, va a cualquier punto. Hay una analogía del libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se le aparece el gato y le pregunta a Alicia, ¿a dónde quieres ir? Y ¿qué camino debo tomar? Perdón, le dice Alicia al gato. Y el gato le dice, eso depende a dónde quieres ir. Y le dice, eso no importa. Y entonces le contesta el gato, pues tampoco importa entonces qué camino vas a tomar. Si no tenemos claro qué vamos a atender o qué problema vamos a solucionar, pues entonces cualquier acción que tomemos es igual. No importa, no tiene mayor relevancia o mayor importancia. Entonces es muy claro cuando tenemos un producto
definir los satisfactores que ofrece el producto y a qué usuario en concreto o a qué perfil va destinado ese producto. Entonces, existen diferentes metodologías para ubicar o evaluar la calidad de un producto. A mí me gusta mucho ubicar primero el problema y entonces antes de evaluar el producto, evalúo el problema. Y me voy a permitir aquí utilizar el método del marco lógico y utilizar un poquito lo del método del marco lógico orientado al producto o el servicio. Es decir, voy a partir de una necesidad o de entender la necesidad para después construir el modelo de producto o el estándar del producto. Entonces, lo primero que debo de hacer cuando voy a desarrollar el mismo es formular el problema central en estado negativo. ¿Qué es el problema? ¿Por qué existe mi producto? ¿Qué es lo que va a resolver? ¿Qué es lo que va a atender? Y entonces definamos el problema. Hay que entender que un problema no es una ausencia de algo, ¿eh? Por ejemplo, yo no puedo decir que por la falta de un puente peatonal hay muchos atropellamientos en cierta avenida. A ver, el problema no es la falta de un puente peatonal. El problema es los atropellamientos en la avenida. Porque entonces hay muchas soluciones y muchas características de productos que podría yo dar a ese problema. Pero si lo planteo como una ausencia de algo, ya estoy condicionando que mi producto va a tener ciertas características. Y eso no es válido, eso no es válido. Es engañarme yo mismo. Tengo que partir de entender el problema en sentido negativo y sus variables, pero no como la ausencia o la falta de algo. Entonces tengo que centrar el análisis del problema en las causas y efectos de ese problema, el entorno en el que se mueve el problema, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir acotar el análisis y ser más efectivo en recomendar la solución y las características de la solución. Decía yo ahí, y lo reitero en la lámina, no confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir falta un hospital, que es una solución, que decir existen altas tasas de mortalidad o de morbilidad en un área específica, en la ciudad de Jalapa, etcétera, o en Coatzacoalcos, ¿ok? Tengo que ubicar cuáles son los nodos críticos del problema, quiénes son los usuarios y el perfil del usuario como nodo crítico de decisión de ese problema. Y bueno, ¿cuál es la incidencia de las variables? ¿Qué tan frecuentes son las variables o qué tan frecuentes son los elementos para que la gente vaya a querer un producto que cubra esas necesidades? Si es una incidencia que solamente se presenta una vez al año, vas a tener un producto que tiene una alta ciclo de vida lento, es decir, un alto ciclo de vida que solamente en periodos muy concretos se vende y en otros no. Entonces hay que tener muy clara qué tan frecuentes se presentan las necesidades o los problemas como para poder buscar ese producto o ese servicio que tú estás ofreciendo. Entonces el análisis del problema, reiteramos, es ubicar perfectamente a quiénes afecta y qué es exactamente lo que afecta o qué es lo que exactamente queremos atender o queremos cubrir. Para eso podemos construir algo que se llama el árbol del problema. Y entonces el árbol del problema empieza por graficar la parte del árbol de efectos, que es como la raíz del problema. Los efectos más importantes del problema en cuestión y de esa forma analizar y verificar su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden y la gravedad de las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado, lo cual hace que amerite la búsqueda de una solución. Perdón, aquí en esta parte de los efectos, me refiero, perdón, dije la raíz, no es la raíz, son las ramas del árbol. Se refiere básicamente a las variables dependientes. ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Qué es lo primero que se da en el problema? Por poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos generar o estamos atendiendo el problema de voy a poner un problema de salud, un problema de reflujo, ok, somos una farmacéutica que quiere atender el problema de reflujo, pues aquí tendremos que ver cuáles son los principales efectos del reflujo, ¿no? Y que son esta parte del dolor, la parte del malestar estomacal, la inflamación, la parte del ardor, porque eso es lo primero que tendría que atender tu producto, el terminar con los malestares, con esos malestares, con estas variables independientes. Pero eso no va a solucionar el problema. Solamente eres un paliativo si te quedas a nivel de los efectos. Pero tienes que tener muy claros los efectos. Tienes que tener muy claro qué es lo primero que el usuario va a querer satisfacer para que tu producto funcione o sirva. Luego, después del tema de los efectos, vienen las causas. ¿Qué es lo que le da origen? ¿Por qué hay reflujo? ¿Por qué se da este ardor? ¿Por qué se da esta inflamación? ¿No? O sea, a partir del problema central y de los efectos, ahora vamos hacia abajo.
a identificar la pista de cuáles son las causas que pueden originar este problema. Entonces es muy importante tratar de determinar el encadenamiento que tiene esta causa con el efecto, ¿sí? Y en particular es muy importante tratar de llegar a las causales primarias e independientes entre sí, que se piensa que están originando el problema. Mientras más raíces se puedan detectar en el árbol de causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se pueden identificar para recuperar la condición restrictiva que se ha detectado en el esquema que se mostró en el árbol de causas y efectos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Me gusta mucho esta metodología porque esta metodología funciona tanto para productos como para servicios. Entonces, pues, vuelvo al ejemplo de el alto índice de atropellamientos en una avenida. ¿Cuáles son los efectos, no? Los efectos que está proporcionando son, obviamente, los accidentes automovilísticos, un efecto es el exceso de velocidad, un efecto son el que tengamos un alto índice de congestionamientos vehiculares. ¿Qué son los efectos? Y luego, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se da esto? Por la falta de información, por la falta de restricciones a la manera de conducir, por la falta de educación vial por parte de los peatones que no se atraviesan en las partes adecuadas. Y entonces puedo construir toda una solución más allá de simplemente un puente, sino una solución que efectivamente atienda tanto las causas como los efectos. Reitero, otro ejemplo, de un servicio. Alto índice de delincuencia en una zona de la ciudad. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Robo a casa habitación, asalto a mano armada, ausencia de jóvenes en las calles para actividades recreativas. ¿Cuáles son? Perdón, son los efectos. ¿Cuáles son las causas? Las causas es que no hay empleo, las causas es que no hay educación, las causas es que no hay otras actividades, las causas es que no hay iluminación, ¿no? Que no hay condiciones para que se pueda haber una vigilancia adecuada. Y entonces ya puedo generar todo un programa de atención para esta situación, toda una serie de servicios que puedo ofrecer para atender esta situación. Entonces, por eso decía que esta metodología me gusta mucho, porque nos va a ayudar a ubicar el problema muy bien y luego contrastarlo contra nuestro producto, nuestro servicio y ver si lo estamos atendiendo o no lo está atendiendo de la manera en la que nosotros lo estamos esperando. Finalmente se grafica el árbol con estas partes, ¿no? El árbol del problema. Vamos a verlo un poquito. Con esto hecho yo del análisis del problema en la matriz del marco lógico, donde los efectos y consecuencias son las partes altas del árbol, perdón. El tronco es el problema central, lo que pensábamos discutir o analizar, y el origen son las causas y que son la raíz, ¿no? Y como ya decíamos, debe haber un encadenamiento entre las causas y los efectos. Las causas deben producir el efecto para que entonces yo las pueda atender y las pueda solucionar. Una vez que tengo claro el usuario, que fue lo primero, que decía yo, el perfil del usuario, y el problema, entonces puedo construir el producto o el servicio, el modelo de producto o servicio, las características de mi producto o servicio. Es decir, puedo empezar a construir la solución a partir de un árbol de medios y fines. Pero aquí me gustaría detenerme un segundo y me gustaría preguntarles, ¿qué opinan de esta parte del problema de la definición? De que antes de diseñar un producto o un servicio, se conozca qué es lo que se trata de satisfacer y el perfil del usuario consumidor de esa insatisfacción. ¿Qué opinan al respecto? ¿Nadie? Yo, maestro. Carlos Cañedo. Creo que estoy de acuerdo con esta parte, ya que, por ejemplo, para poder lanzar un producto, pues tenemos esta parte de los productos reactivos, que estos reaccionan cuando ubicamos de manera directa una problemática, algún deseo o una necesidad a satisfacer, que es lo que se mencionaba ahorita. Y de esta manera, pues podemos proceder a realizar alguna lista que nos permita tener un procedimiento exacto para poder crear este satisfactor que se va a poder comercializar. Entonces, de esta manera es como podemos ir trabajando con primero tener la idea, después hacer el listado y después poder prototipar para tener el producto terminado. Pero sí está orientado directamente, pues, a darle la solución, repito, a una problemática, deseo o una necesidad que se tenga en un mercado objetivo al cual nos querramos dirigir. Ok, muy bien, totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más que nos quiera platicar un poco de esta metodología del marco lógico para generar proyectos, productos o servicios?
Bueno, Fernando, adelante, doctor, adelante. muy rápido. Esto es una herramienta que se ha utilizado mucho con grupos de productores, por ejemplo, o grupos de quien se van a beneficiar de un proyecto. Y afortunadamente en las prácticas, en la presentación, de hacer que ellos, en un tipo taller, que ellos expongan su problema y expongan qué es lo que se está buscando, se genera un sinnúmero de información importantísima para los proyectos de gentes del campo, de gentes que están viviendo, que hablan de lo que conviven, de lo que padecen, por decirlo de alguna manera. O sea, muy drástico, pero así es. Pero cuando ellos ya tienen la confianza de externar, qué información tan maravillosa se obtiene de ellos para darle forma a la solución de sus problemas. Y esta formación a través del árbol del problema, por decirlo de alguna manera, genera muchísima intercambio de información, porque se van intercambiando lo que es el objetivo, lo que es el problema, y se va sucediendo y se va subiendo de nivel o se va bajando de nivel y va siendo una información mucho más precisa. Sí, es una herramienta muy útil para poder definir la situación de un problema y la solución que se va a generar con el proyecto en ciernes, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muy atinado el comentario de ambos y se los agradezco en la importancia que tiene ubicar los problemas para después prototipar y poder entender entonces bien cómo vamos a satisfacer una necesidad. Luego viene entonces precisamente la satisfacción de la necesidad a través del árbol de medios y fines. El árbol de medios y fines entonces cambia todas las condiciones negativas del problema por un objetivo, ¿no? Es tratar de transformarlo en objetivos para que entonces podamos diseñar productos que atiendan esas necesidades, ¿no? Entonces, lo que era un problema central ahora se convierte en un objetivo central o en un propósito del proyecto, del producto que va a tener que atender. Entonces, deberá constituirse partiendo de una visión del estatus que esperamos alcanzar con la atención del problema. Si estamos haciendo un producto que solamente va a atender efectos o que va a atender de raíz a los problemas, ¿no? Iniciando, reitero, por los efectos y después los orígenes. Así podemos saber cuál es el destino del proyecto, las prioridades, los medios que vamos a utilizar, ¿sí? Los fines, y de entonces va a ser muy sencillo seleccionar las alternativas o las acciones que mejor atiendan a estos componentes del problema. El objetivo general del proyecto, como ya se señaló, será el problema central, atender el reflujo en el ejemplo, o atender el problema de atropellamientos, o atender una tasa de mortalidad, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos específicos que queremos hacer? Podemos atender el problema de manera integral o parcial. Nuestro producto puede atender, reitero, una parte o un segmento del problema, pero eso lo tenemos claro y la visión es así. Entonces, ahora el árbol de soluciones tiene la problemática revertida, se vuelve un objetivo. Ahora vamos a tratar de establecer componentes para cada causa, ¿no? ¿Cuál va a ser el medio que va a atender cada causa? Y de qué manera vamos entonces a tratar de afectar o solucionar las consecuencias o los efectos, ¿no? Los efectos se vuelven para qué es el producto, para quiénes va a ser utilizado, y el otro es cómo funciona el producto o qué hace el producto, ¿no? Cuando hablamos de los medios. Entonces, de esta manera tenemos muy claro de cómo va a funcionar nuestro producto, nuestro servicio, y ya podemos moldearlo y adaptarlo a todo el sistema productivo como estamos platicando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Yo, bueno, doctor Israel. Adelante, por favor. Aquí, doctor, ahorita, escuchando todo lo que estaban comentando y viendo esta metodología del marco lógico, yo le encuentro cierta similitud con lo que viene siendo lo que es el QFD, el despliegue de la función de calidad, ¿no? en sus diferentes casas, obviamente, pero yo honestamente desconocía lo que es esta metodología del marco lógico. Sí conozco un poco lo que es el QFD, y lo que veo es precisamente eso, mucha similitud entre esta metodología. No sé, a lo mejor a su expertise, doctor, ¿cuál de las dos es más eficiente precisamente para el desarrollo de nuevos productos realmente, que es la finalidad de ello? Depende mucho de la madurez de la organización y del tipo de problema que vas a atender. A mí me parece que esta metodología, y por eso la quise poner de ejemplo, es más amplia, te da un espectro más general, tanto para bienes, servicios, etcétera, a construir. Y la otra me parece muy específica cuando se trata de mejoras sobre elementos que ya tienes más manejados, ¿no? Es decir, tienes un producto que vas a mejorar o quieres implementar una mejora continua o quieres desarrollar una nueva, pero basado en lo que ya tienes, me parece que funciona más utilizar diferente al marco lógico. Pero cuando es un producto nuevo que tienes apenas, que quieres descubrir muy claro cuál es tu usuario, cuáles son tus necesidades y demás, me parece mejor el marco lógico. Y sobre todo en el ámbito de los servicios,
creo que funciona mejor marcológico. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí es parcialmente, después del marco lógico tienen otros componentes que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, que es construcción de indicadores, prototipo, etcétera. Pero hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y entonces vendríamos con la evidencia de desempeño 3, que en un instante más voy a subir, con esto cierro. Ahora vamos a jugar a la sopa de palabras. Vamos a poner una sopa de palabras. Les estoy poniendo una serie de conceptos que se utilizaron durante la clase. Administración de proceso, automatización, cadena de suministro, capacidad diseñada, diagrama ensamble, diagrama de flujo de proceso, economía de escala, flexibilidad de recursos. Fueron palabras que fui utilizando durante la presentación, mejoramiento del proceso, outsourcing no, pero bueno, participación del cliente, plantas dentro de las plantas, proceso continuo. Y lo que voy a pedirles es que ahora, ahí dice 2, es una, es que ustedes van a buscar de estas palabras un concepto de algún autor, de cada una, pero después quiero que a través de lo que ustedes vieron o lo que han entendido, construyan su propio glosario de términos. Un glosario de términos con sus definiciones. Entonces me van a entregar el glosario de términos de fundamentados en autor y un glosario de términos construido por ustedes. De esta manera, quiero que analicen los conceptos y puedan ustedes construir sus propias definiciones. ¿Hecho? Esto ya saben, el día lunes está arriba en la plataforma junto con el video de la sesión del día de hoy y algunos materiales que quiero que desarrollen para poder consultar esto, para poder crear sus definiciones. Pueden utilizar el libro de texto o algunas otras lecturas que les voy a estar poniendo a su consideración para poder construir las definiciones. Y esta sería con lo que estaríamos cerrando nuestra tercera sesión y nuestras unidades 2 y 3 del programa, prácticamente la 3 también, del programa que estamos abarcando en nuestra materia de planeación estratégica de la producción. Entonces, no sé si hay algo. Sí, doctor, yo tengo duda. Sí, adelante. De los conceptos que usted acaba de mencionar en la lámina, vamos a investigar de acuerdo a un autor cada una de las definiciones. El que quieras, vas a buscar la definición de un autor y lo que te voy a pedir es que construyas la definición de la doctora Susana Céspedes Gallegos. Entonces, quiero el glosario de términos con base en algún autor y el glosario de términos de Susana Céspedes Gallegos. Ok, doctor. Gracias. Ok. Las actividades requieren un esfuerzo analítico, ¿no? Lo que busco es que tenga la capacidad de análisis ustedes y la capacidad de concreción de un concepto, que es parte del doctorado. Porque si los pongo a buscar solamente definiciones, pues es como si fuera una tarea de algún chavo de maestría o de licenciatura, ¿no? Esto requiere un poquitito más, que ustedes reflexionen y construyan sus propios conceptos y sus propias definiciones. ¿Va? ¿Les parece? ¿Quedó claro, maestra Susana? Sí, doctor, okay. Gracias. Bueno, pues son 8:04, hemos agotado el tiempo. Les pregunto, ¿algún comentario? ¿Cómo vamos con la clase? ¿Les ha parecido interesante? ¿Llevamos buen ritmo? Ya estamos a más de la mitad. Vamos solamente a cerrar la próxima semana. ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado? Sí, doctor, todo bien, la verdad, todo muy, lo ha hecho todo muy flexible, muy entendible. Okay. Muchas gracias, Susana. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Felicidades. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias, María Carmen. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su dedicación en este fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días. Les recuerdo su actividad para mañana, por favor. Esto está listo el día lunes junto con los materiales de consulta. Que tengan excelente fin de semana, que descansen un poco, por favor. Aprovechen el tiempo para estar con la familia un ratito. Y bueno, trabajar duro el lunes empezando. ¿Ok? Buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Excelente jornada. Muchas gracias, doctor. Igualmente para todos. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Ay, buenas noches. Hasta luego. Saludos para todos. Hasta luego.